Entonces, ustedes deben tener estas carpetas que ven aquí, ¿sí? Ustedes deben contar con el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Vamos a empezar el ejemplo 1 y ver de qué trata. Vamos a ver qué podemos ver dentro de este ejemplo, ¿ok? Para eso simplemente vamos a entrar donde dice ejemplo 1 y vamos a entrar en este PBIX que dice ejemplo de proyectos. Vamos a darle clic ahí, que se aperture y vamos a entender qué es lo que debemos obtener con estos conjuntos de datos y lo que deberíamos poder realizar, ¿no? Esto parece algo que quizá, en general, estas son cosas muy usuales que me piden personas que me soliciten consultoría. Temas como estos se ven mucho, mucho. Así que es justo por eso que, que me piden consultorías, porque puedo hacer cosas muy, muy locas que a veces uno pensaría que son casi imposibles hacerlas en Power BI, pero un poquito de experiencia, pues, ¿no? Entonces, les voy a explicar un poquito de los datos y luego vamos a ver lo que debemos replicar y por qué es que solicitaron esto, ¿no? Porque puede pasar, es muy usual que esto suceda, ¿sí? Para eso, todos tenemos el reporte abierto. Vamos a entrar a la parte donde dice datos, aquí en las pestañas laterales. Tenemos tres. Una que es la parte donde vamos a ver el reporte, que son la parte de filtros, visualizaciones y campos que podemos usar para las visualizaciones. Están los indicadores también. Aquí podemos ver la parte de datos donde vamos a encontrar cada uno de los conjuntos de datos que vamos a usar, pues, ¿no? Aquí podemos ver. Y por último tenemos la última pestaña, que es la de modelo. En esta pestaña de modelo podemos encontrar el modelo de datos que va a cumplir con los requisitos del negocio. Es decir, el modelo de datos que nosotros creamos debe ser capaz de poder resolver, ¿sí? Podernos darnos la posibilidad de implementar cada uno de los indicadores que necesitamos. Por eso que el modelado de datos, recuerden muchachos, debe ser antes de. ¿Antes de qué? Pues antes de absolutamente todo. Debe ser antes de si quiere abrir Power BI, ustedes debieron haber hecho un modelo de datos a mano, en un software, un sitio web, en algún lado, pero debieron haber contado con este modelo de datos. ¿Y este modelo de datos qué va a hacer? Va a ser el sustento para que ustedes puedan realizar los indicadores de manera sencilla. A veces uno no conoce muy bien sobre modelados y realiza su proyecto en Power BI y empieza así y claro que venga, pues, ¿no? ¿Y esto qué ocasiona? De que muchas veces con eso, bajo esa forma de trabajar, que no es una metodología correcta dentro de lo que es una solución de inteligencia de negocio, y también en Power BI cumple. Recuerden que inteligencia de negocio es una metodología, ¿ok? Y como metodología tiene una forma de trabajar o de abarcar esos tipos de problemas. Entonces, ¿ustedes qué deberían empezar? Cuando empiezan una solución BI, recuerden, primero, captura de requisitos y entender los datos. Deben hacer una captura de todos los requisitos que necesitan, que le están solicitando y luego entender cada uno de los conjuntos de datos. Posterior a eso, deben generar el modelo de datos, que es esto, pero obviamente, como lo dije, una herramienta, un software, algo aparte. Todavía no llega a Power BI, ¿sí? Ustedes generan ese modelo de datos, ya lo tienen, y lo que deben hacer ahora es llevar los datos a Power Query, si fuera el caso, transformarlos para poder generar o poder implementar correctamente ese modelo de datos y luego lo cargan ese modelo aquí, esos datos aquí y generan su modelo en Power BI. Y con esto van a generar los indicadores. ¿Por qué es tan importante un modelo de datos? Porque un modelo de datos te va a ayudar a que tú puedas identificar las relaciones entre los conjuntos de datos, la dirección de filtrado y no solamente eso, sino que te va a ayudar a poder generar los indicadores con funciones muy, muy sencillas. Mientras que cuando generas un modelo de datos incorrecto, muchas veces cuando no generamos un modelo de datos correcto, ¿qué hacemos? Realizamos en vez de utilizar una función o dos funciones para generar lo que necesitamos, usamos cuatro o cinco funciones variables, mezclamos cuatro variables, cuatro medidas en una, comenzamos a hacer operaciones condicionales y nos comenzamos a hacer todo un lío con Power BI y es por eso que le tenemos miedo. Muchas personas tienen miedo a Power BI justo porque vieron que la persona con la que trabajan o la persona, no sé, el amigo que tienen, les explico un poquito de Power BI, vieron su reporte y vieron un montón de cosas todo entreveradas por aquí y por allá. Entonces, eso pasa y es algo que no debería suceder. Por eso es que ustedes deberían aprender primero la parte de modelado, ¿sí? Entonces, les explico un poquito aquí. Nosotros tenemos una tabla de calendario, que esta tabla, si se dan cuenta, vamos a verla aquí, no fue creada en DAX, no fue creada con DAX, fue creada completamente con Power Query y en Power Query es tan, pero tan sencillo como darle un copiar y pegar código y ya está, ¿sí? Esta es la tabla de calendario en Power Query y generamos nuestra tabla de proyectos que está aquí, ¿sí? Que son proyectos que tienen un área donde se va a realizar el proyecto, un costo, una fecha y un tipo de variable interna al proyecto, que es lo que queremos ver en el tiempo, como que una variable empieza, por ejemplo, en tal fecha, tal conjunto de fechas,
o tal periodo, o tal conjunto de meses, y después se divide en 2 o 3 subproyectos o subtareas, en general subvariables, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ver un poquito más de los datos, se los voy a colocar aquí, muchachos. Mira, vamos a ver. En la tabla de calendario, ¿qué tenemos? Un campo de tipo fecha, ¿sí? Es muy simple, y todas las columnas de desglose. Esta columna de desglose las obtuve con un clic, copiar, pegar y reemplazar el nombre de la tabla y nombre de la columna. Es súper sencillo en Power Query, por eso es que dentro del curso de Power Query o Power BI TL enseñamos esto, pues, ¿no? Eso es algo que ayuda muchísimo y es dinámico, copias y pegas y te olvidas de generar siempre tu tabla de calendario. Vamos a ver también la tabla de proyectos. Bueno, la tabla de proyectos solamente contamos con 4 columnas, ¿sí? Una es el área, que vamos a ver, tenemos ingeniería, construcción y precomisionado. Y la otra es de costos, ¿sí? Porque fecha ya sabemos que debemos tener un campo de fecha para relacionar con la tabla de calendario. Costos. En esta de costos vamos a tener el costo de cada una de estas actividades o cada una de estas variables. Entonces, aquí también tenemos las variables, ¿sí? Estas variables van a identificar ciertos tipos de gastos asociados dentro de esta área, ¿ok? A ver, vamos a ver si tienen dudas. ¿Qué tal, Bruno? En general, yo siempre recomiendo hacerlo desde Power Query, pero como siempre a veces, bueno, como a veces digo, en este caso depende. Si no tienes acceso a poder generarlo en Power Query, pues no hay otra que hacerlo de DAX, pues, ¿no? No hay otra que hacerlo en DAX. Si estás trabajando con bases de datos, obviamente debes hacerlo sobre la base de datos. La tabla calendario deberías hacerlo sobre la base de datos, ¿sí? Si no, con Power Query lo podrías generar fácilmente. Usualmente yo lo trabajo en un 95-98% de las veces con Power Query. Es muy sencillo, copy pego el código y ya está. Para no estarnos complicando, ¿no? Porque en DAX tengo que estar creando columna a columna nuevamente cada uno y después esto ocupa espacio y hace que se demore más. Entonces mejor en Power Query una vez y listo. Entonces, ya tenemos esto, que es lo que necesitamos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿O con qué vamos a proceder? Pues bastante sencillo. Lo que vamos a ver ahora es que yo me voy a ir aquí donde dice, en la parte de, donde voy a generar reporte, ¿sí? En la parte de informe. Y aquí tenemos un pequeño panel. Les voy a explicar con esta imagen qué es lo que nos requieren. Recuerden, dentro de la columna, por ejemplo, de variable, yo tengo estos datos, ¿sí? Estos tipos de valores. Entonces, yo lo que necesito es lo siguiente. Acá en la imagen se les muestra. Aquí les voy a mostrar la imagen para que puedan ver lo que necesitamos replicar. Uy, tenemos dos. Aquí yo tengo lo siguiente. Me gustaría poder realizar este tipo de gráfico. Es decir, que en las abscisas o en el eje X vayan los años y los meses. ¿Sí? Los años y meses. Y que yo tengo que generar 3 variables. ¿Cuáles son esas 3 variables? Pues esas variables son la variable EV, ¿sí? EV. La otra es EV1 y la siguiente es EV2. Son costos asociados a cada una de estas variables. Tenemos el costo de EV, que es esta línea azul. Pero ¿qué sucede? Esta parte de esta variable tuvo solamente dentro del proyecto un periodo de tiempo donde tenía un costo asociado, dices, se terminó y continúa con 2 fases, ¿verdad? Lo que necesitamos saber es que a partir de este punto donde culminó, desde ese punto necesitamos continuar los siguientes 2 tipos de variables, que es EV1 y EV2, porque se particionó en 2. Entonces, eso es lo que nos gustaría poder trabajar dentro de Power BI. ¿Cómo podríamos hacer esto ahora? Porque miren, ¿qué pasa? Yo tengo ya filtrado a nivel de página solamente las 3 variables. Aquí tengo el año y mes en el eje, aquí en este gráfico, año y mes, y voy a colocar solamente una medida. Para eso voy a crear, ya tengo mi tabla de indicadores y dentro de esta tabla de indicadores voy a crear una medida súper sencilla. ¿Cuál va a ser esa medida? Pues la medida costo total, ¿sí? La medida se va a llamar total costo, perdón, total costo. ¿Y total costo qué va a ser? Simplemente va a ser una suma de la columna costo. Ya entendiendo el contexto de filtro, sabemos que cuando yo pase esos valores a meses, el costo se va a ir asociado a cada uno de los meses, ¿sí? Eso ya va parte del contexto de filtro, pero vamos a crearla. ¿Cómo creamos una medida? Pues súper sencillo. Yo me voy donde la tabla de donde dice indicadores, selecciono la tabla o una columna cualquiera, la columna dentro de la tabla también puede ser. Herramientas de datos, puedo hacerlo desde herramienta de datos, puedo hacerlo desde modelado o puedo hacer desde inicio. En inicio, por ejemplo, yo tengo que dice nueva medida. En modelado dice nueva medida. En herramientas de tabla, nueva medida. ¿Sí? Entonces yo voy a hacerlo desde herramienta de tablas en este caso. Y voy a darle donde dice nueva medida.
Entonces, una vez aquí, vamos a crear la medida más básica de todas. Recuerden que es recomendable siempre tener unas medidas básicas. En este caso, esa medida básica se va a llamar total costo. ¿Qué va a ser? Pues solamente va a ser una suma, por eso utilizo sum, de una columna específica. Me dice, sum, ¿qué hace? Suma todos los números de una columna. Perfecto. Entonces, yo tengo que usar sum, ¿de qué columna? De la columna costo, ¿verdad? Ya está. Nada más. Y voy a colocar esta medida dentro de este gráfico de aquí, esta visualización, en la parte donde dice valores. Lo arrastro y lo jalo. Sí, ya está. Un segundo. Zoom, proyecto costo, recuento. Uy, jale columna 1, ¿no? Y aquí colocamos en valores. Y ahí está. Así lo podemos ver. ¿Sí? Así lo vamos a ver. Una línea, una línea de esta manera. ¿Y por qué se ve una línea de esta manera? Porque solamente le he dicho costo y quiero que se vea a nivel en el tiempo nada más. Por eso es que se ve una línea continua. Pero a mí me gustaría verlo, pues, por cada uno de los, de, de las variables. Entonces, jalo la variable en leyenda y vamos a ver ahora cómo se visualiza. Se dan cuenta que yo tengo un punto donde el EV, vamos a expandirlo para que lo puedan ver bien. Sí, vamos a expandirlo para que lo puedan ver bien. Aquí yo tengo un punto donde EV empezó en marzo de qué año? 2018. Continuó durante ese tiempo, proceso mes a mes teniendo un gasto y si se percatan, este gasto no es acumulativo, ¿eh? Es un gasto que se realizó en este mes, cuánto se realizó en este mes y el gasto se divide mes a mes. Y terminó en noviembre. Aquí terminó esa fase y continuó en diciembre esta siguiente fase, que son EV1, que es una siguiente etapa, y EV2. Ahora, a mí no me ayuda mucho tenerlo así, por mí me gustaría justo tenerlo de esta manera. A veces uno diría, pero ¿cuál es el fin? Entonces, ahí donde ya parte, ni siquiera es lógica nuestra, parte de la parte de quién te solicita el reporte, de quién te solicita los datos, ¿sí? Muchas veces va a pasar que ustedes no le van a encontrar mucha lógica a algo, pero la persona que te solicita no quiere cambiar esa idea, o no se explica muy bien, o simplemente dices, lo quiero así y ya, no necesito nada más. Entonces, si ustedes se ganan la vida, por ejemplo, viendo la parte de consultorías y esos temas, deben hacer o replicar justo lo que solicitan. ¿Y cómo hacemos ahora esto? Pues no, porque se ve muy salvaje, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se vea acumulado? Primero, ¿cómo podemos hacer si solamente, por ejemplo, vamos a ver con una variable, vamos a quitarle? Yo tengo de esta manera, ¿verdad? A mí me gustaría que se vea acumulado mes a mes y que al final termine de esta manera. Pues no así, que vaya acumulándose, así, subiendo todo el costo solamente de EV, nada más de EV. ¿Qué me dicen? ¿Cómo puedo realizar eso del acumulado? ¿Cómo puedo generar un acumulado a nivel de tiempo? Pues no, ¿sí? En un contexto que está trabajado por año o mes, que es tiempo. ¿Cómo puedo generar un acumulado? ¿Qué me dice? ¿Por ahí alguno? Crear una fórmula de suma de funciones para el acumulado. Ok, eso nos dice Elizabeth. ¿Y los demás qué opinan? ¿Qué opinan que podríamos hacer para generar un acumulado? ¿Cómo generamos un acumulado? Ya, ok. A ver, si utilizamos una función de inteligencia de tiempo, ¿qué función podríamos usar? A ver, ¿qué función creen? Recuerden, ¿ah? Yo quiero, ¿de dónde a dónde va este valor? Supongamos que sea el valor de, no sé, el de EV, ¿no? Supongamos que todo esto sea EV, todo. Ahí me gustaría generar un acumulado de marzo del 2018 hasta marzo del 2019. Siempre acumulado. Eduardo, la función max. Dime, dime Jairo, dime, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué nos quieres comentar? La función years to date. Year to day. Ok, ya. ¿Los demás qué opinan? ¿Qué podríamos usar? Entonces, es justo eso lo que quería. Está excelente que estén participando, me agrada muchísimo, es bacán. Entonces, vamos a explicarle algunas cositas, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo aplico... Uy, ¿qué pasó? Ya, ok, Eduardo, sí. ¿Dónde aplicaríamos eso? Vamos a primero aplicarlo, por ejemplo, con la función year to date, ¿ok? Vamos a entender ese contexto de la función year to date. Calculate con suma integrado, sí, ya.
Y dentro del cálculo y nada más le coloco ese max menor o igual al max fecha, Santiago, o cómo sería. Vamos a verlo. Ahorita primero vamos a trabajar con la función year to date. Entonces vamos a generar eso, ¿sí? Recuerden, tengo marzo hasta diciembre de 2018 y enero a marzo 2019. Entonces voy a generar vamos a ponerle esa medida, ¿cómo se va a llamar? A ver, aquí se va a llamar costo EV acumulado, así se va a llamar. Vamos a ponerlo así, ¿ok? Costo EV acumulado, ¿sí? Recordemos que las medidas son usualmente para guiarnos y también es recomendable que tengan nombres cortos porque la vamos a estar reutilizando, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo genero, por ejemplo, ese acumulado? Supongamos que voy a usar Total Year to Date, o sea, Total YTD, ¿sí? Voy a usar un calculate. Recuerden que las funciones de inteligencia de tiempo, perdón, en este caso estoy usando otra, ¿no? Las funciones de inteligencia de tiempo, el 95% de las funciones de inteligencia de tiempo deben estar dentro de la función calculate. Solamente hay una función de la función de inteligencia de tiempo que no lleva el calculate. ¿Y cuál es? Justo estas. Las funciones total. Tenemos total year to date, total month to date, total quarter to date. Esas funciones de total son las únicas, es la única función de inteligencia de tiempo que no se incorpora dentro de un calculate. Entonces voy a utilizar total year to date. ¿Y qué me dice? Yo debo colocar la expresión que quiero generar el acumulado, ¿sí? Entonces, qué valor debería colocar aquí? Pues el total costo, que es lo que quiero acumular, ¿verdad? Total costo. Perfecto. Ahora, luego debo colocar la fecha. Así que yo voy a colocar la fecha, que es el campo de fecha de mi tabla calendario. Y luego, si quiero, puedo colocarle filtros, ya que esta función es como si tuviera integrado un cálculo. Pero en este caso no quiero hacer nada más que eso. Y cierro. Ahora, aquí, ¿qué dicen todos? Cuando yo cree pase la medida aquí, me va a generar acumulado desde marzo hasta marzo, así todo completito, hacia arriba, como debería ser, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Si da el resultado esta medida con total year to date o no da el resultado la medida con total year to date? Bueno, vamos a verlo, vamos a aplicarlo, vamos a ver qué tal. Yo jalo la medida para... Uy, esa no es. Sí, es esta. Y se percatan, ¿qué pasó? ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Porque la azul es ese valor, pues, ¿no? Del total costo. Costo acumulado. ¿Por qué creen que sucedió esto que acumuló bien aquí? O sea, todo el 2018 acumuló bien, pero se fue un pico la bajada para el 2019 y después volvió a subir cuando debió haber sido siempre ascendente, porque es acumulado, pues, ¿no? Así es, Jairo. Así es, Jairo. No funciona porque no sé por qué me suena raro si no funciona la función. No funciona valga la redundancia, esta función, ¿sí? No trabaja bien. ¿Por qué? Porque hay que entender el contexto de cómo realmente trabaja internamente esta función. Si es total year to date, va a acumular solamente año a año. Es decir, si yo quiero ver todo el acumulado de un año específico, excelente, va a haber enero más febrero más marzo más abril, así mes a mes se va a ir acumulando. Pero ¿qué pasa? Que cuando se rompe el ciclo del año, que sería en este caso diciembre, ya deja de acumular y nuevamente para el siguiente año de enero vuelve a empezar. Por eso es que hasta aquí acumuló bien, diciembre, pero en enero hubo una caída y volvió a empezar. Y se dan cuenta, es el valor de qué. Para los dos valores, tanto el total costo como el acumulado, es lo mismo. Y aquí se ve que este valor del acumulado es la suma de este puntito más este puntito de aquí. Enero más febrero, igual más marzo. Entonces, la función no me ayuda en este caso, pues, ¿no? ¿Qué podría hacer yo entonces? ¿Cómo podría ahora acumular si sé que el total year to date no me ayuda? Pues, ¿no? Porque los datos que tengo sobrepasan un año. ¿Qué me dicen? A una... Vamos a verlo, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto. Yo, hay que recordar algo. Yo cuando quiera, por ejemplo, acumular, ¿sí? ¿Qué debería tener en contexto? ¿Qué debería tener en contexto, no? Que, por ejemplo, si yo estoy en enero, en marzo, por ejemplo, del 2018, ¿qué me debería mostrar? Solamente lo de marzo del 2018. Si estoy en abril del 2018, ¿qué me debería mostrar? Marzo más abril, ¿verdad? Ahora, estoy en abril de 2018. ¿Cuál es mi contexto de filtro? Pues el mes de abril con el año 2018. ¿Y yo qué voy a necesitar? Todas las fechas
¿sí? Todas las fechas o periodos, que son mes, año, que sean menores a este de aquí, menores a abril, menores o iguales a abril, ¿sí? Estoy en mayo, yo quiero sumar todos estos. Estoy en junio, todos estos. Estoy en julio, así. Y así voy a ir avanzando. Ahora, para poder realizar eso sin problemas, yo voy a generar una función. La primero la vamos a implementar y luego les voy a explicar cómo trabaja esto, ¿ya? La función primero básica es calculate. ¿Y yo qué quiero calcular? Pues yo quiero calcular el total costo, pero quiero acumularlo. Para esto lo que yo voy a hacer es generar, como le explico en mi caso, yo le explico de esta manera, voy a generar una copia de la tabla de proyectos. Perdón, de la tabla calendario. De la tabla calendario voy a generar una copia. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cómo genero esa copia? Voy a usar la función filter y la tabla se va a llamar calendario. Ahora, de esta tabla calendario, yo quiero que se muestren todos, porque es una copia, recuerden, quiero que se muestren todos o no quiero que se muestren todos. Como esta es una copia, vamos a ver cómo trabaja realmente, ¿sí? En mi contexto de filtro, para esta copia que vamos a tener, ¿sí? Mi contexto de filtro, por ejemplo, ¿cuál sería mi contexto de filtro aquí? ¿Sí? En abril. En abril, ¿cuál sería mi contexto de filtro? Sería abril 2018, ¿sí o no? ¿Verdad? Vamos a colocar acá dos puntitos y vamos a explicarles un poquito. Uy, no, se va a perder se va a perder. Aquí. ¿Sí? Entonces, yo tengo calendario. Ahora, ¿cuál va a ser mi contexto de filtro? Por ejemplo, en mayo del 2018. Va a ser mayo 2018 es el mes actual que estamos seleccionando, ¿verdad? Este es el mes actual, ¿sí? Ahora, vamos a ver eso un poquito más específico, un poco más específico. Vamos a generar para eso, para que me entiendan mejor, porque quizá por ahí no se va a entender muy bien y mi idea es que todos aquí comprendan, pero por completo cómo trabajan estas funciones, ¿sí? Vamos a utilizar ahorita periodo seleccionado. Entonces, aquí tenemos, miren, en la tabla de calendario nosotros hemos creado una columna que se llama periodo. Esta columna que contiene es de tipo número entero y tiene que el año y el mes de esta manera. 2018-03, 2018-04, 2018-12, 2019-01, así. De esta manera está trabajada de periodo. ¿Y yo qué voy a hacer? Porque quiero que me entiendan bien cómo trabaja el acumulado. Entonces vamos a hacer eso. Voy a generar una nueva medida y voy a colocar una medida llamada periodo seleccionado. Y voy a colocarle la función selected value. Selected value me va a traer cuál es el valor seleccionado en ese filtro o en ese contexto de filtro que actualmente trabajamos. Y le voy a colocar por parámetro periodo. Por ejemplo, yo quiero que saber en el mes 2000, en el mes de marzo 2018, ¿cuál es el periodo? Marzo 2018, sino, pero en números. En el mes de abril 2018, ¿cuál es el periodo? Abril 2018, pero en números, 2018-04. Y así, yo quiero obtener ese valor, quiero obtenerlo. Ahora, ¿por qué? Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hacemos para verlo aquí? Porque quiero que me entiendan por completo. Pues fácil, yo me voy a ir donde dice, en este gráfico, donde dice, perdón, que abajito dice, información sobre herramienta. Ahí voy a colocar el periodo. Periodo seleccionado. Miren, ahora, cuando yo paso el mouse por aquí, ¿qué me va a dar? El periodo seleccionado, ¿qué me sale? Sale 2018-03. Estoy por aquí, ¿qué me sale? 2018-09. ¿Qué mes estamos? Septiembre. ¿Ese qué es? El mes 9 del 2018, ¿verdad? Entonces, ¿está coincidiendo correctamente? Sí, porque eso es lo que debería ser. Por cada mes que sale así de esta manera, julio de 2018, me debería salir cuál es ese periodo exactamente. ¿Cuál es el contexto de filtro en, en esa columna, en este punto específico de la línea? ¿Sí? Entonces, yo tengo un contexto específico un contexto de mes y año. Pero para este valor, por ejemplo, agosto 2019, ¿cuál es mi contexto de filtro? Solamente ese mes y año específico, que me va a dar qué cosa? 2018-08. Tengo esto. ¿Y esto por qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir esto? Pues ahí es donde vamos a encontrar justo lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Entonces, yo voy a explicarles aquí lo que ustedes van a necesitar saber. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir ahora sí al costo acumulado y vamos a quitar esta función y vamos a usar lo que estábamos viendo hace un rato. ¿Sí? Uy, es otra cosa. Vamos a aceptar a quien está ingresando. Ya está. Y vamos a generar ahora sí la función del cálculo. Yo quiero calcular el costo total o el total costo. Y aquí les dije, yo voy a generar una copia de la tabla calendario. ¿Sí? Una copia de la tabla calendario. Ya está. Uy. Ay, Dios santo, se me están metiendo y se me fue. Se me fue el esto.
Disculpe, muchachos, la que le di y se metieron a la... Bueno, ya está. No que esta cosa salta, acá en Zoom salta, no sé por qué. Ya está, ahora sí. Nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Para que se vea para que ustedes vean en la visualización, por eso que estoy colocando nuevamente, ¿ya? Yo quiero calcular el total costo y voy a generar una copia de la tabla calendario. Así, calendario nada más. Uy, calendario. Calendario. Pero yo quiero, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué es que hago esto? Pues muy simple. Yo, ¿cuál es mi contexto de filtro? Supongamos que esté en mayo. ¿Cuál es mi contexto de filtro de mayo 2018? O sea, en este dato que estoy colocando yo, ¿cuál es mi contexto de filtro? Es mayo 2018, ¿sí no, verdad? Mayo 2018, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender una cosa. Si yo quiero hacer un acumulado, yo siempre debo basarme justo en esto. Este es mi contexto de filtro. Ahora, ¿yo qué debería hacer? Por ejemplo, yo para poder, el valor que quiero mostrar aquí, ¿qué debe ser? El valor de este más este, incluido este mes. Ahora, ¿cómo hago para poder generar ese acumulado? ¿Cómo hago para generar ese acumulado? Porque yo tengo que estos son meses en contextos, en periodos anteriores. ¿Cómo hago para poder generar eso? Pues para eso yo voy a generar aquí, primero, debo entender qué valor puedo colocar de aquí. Yo voy a colocar el campo fecha primero, ¿sí? Y les voy a explicar, mejor voy a terminar la función y ahorita les explico cómo trabaja, ¿ya? Para que no nos perdamos mucho. Entonces, voy a generar un cálculo del total costo, filter, de momento dejarlo así, donde voy a filtrar el conjunto de datos y voy a decirle que sea menor al max fecha. Ya está. Y aquí le voy a colocar un null. Puede ser un all selected, pero le voy a colocar un null. Ahorita les voy a explicar por qué es que estoy haciendo esto, mejor, para no perdernos tanto, porque la explicación puede ser que sea un poco complicada si es que no conocemos ya la función filter a priori y también la función cálculo, ¿ok? Entonces entiendo que aquí hay personas nuevas, entonces no vamos a lanzarnos con eso directamente. Vamos a darle enter. Entonces, ¿se dan cuenta ahora cómo trabaja el acumulado, que es la línea azul? Ahora, ¿por qué es que nos da esto? Porque debemos entender ahora sí el contexto de filtros. Yo quiero el total costo, sí, pero yo quiero el total costo de qué. Recuerden que el filter, ¿qué me va a dar? El filter, cuando yo le pongo el mouse encima, por ejemplo, uy, acá no, ahí está. El filter, ¿qué me va a dar? Me va a dar una tabla. El filter me devuelve una tabla de valores, ¿sí? Un conjunto de valores de esta tabla. O sea, de la tabla calendario, me va a devolver esa tabla, pero resumida. O sea, con los valores que yo he filtrado. ¿Y qué valores he filtrado? Pues yo le he dicho que yo quiero de la tabla calendario el campo fecha, donde la fecha sea menor a la máxima fecha de calendario. Y esto como que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo un campo va a ser menor al máximo de ese mismo campo en ese mismo contexto? Pues ahí es ahí donde, por eso es que le decía que es aquí donde nosotros estamos trabajando, ¿qué cosa? Una copia de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que la tabla calendario de aquí es la copia, o sea, estoy generando una copia de la tabla calendario. Y esa copia que tiene un campo, ¿verdad? Un campo. Ese campo va a ser menor a qué? Menor a la máxima fecha. Y uno pensaría que esta máxima fecha, por ejemplo, esta máxima fecha de aquí, ¿sí? O sea, el campo calendario fecha, sería también de la tabla calendario de aquí, pero no es de la tabla calendario que está aquí, que he generado yo la copia, no, es del contexto de filtro del gráfico, porque yo le estoy realizando una operación. Esta pertenece a la tabla copiada y esta pertenece a la tabla base, a la original, la que estoy usando aquí. Entonces, dentro de esta base original, recuerden, de esta base original, en el mes de mayo, ¿cuál es mi máxima fecha? El 31 de mayo, ¿sí o no? Entonces, para el mes de mayo, que es ese contexto, ¿qué va a decir? De toda mi tabla calendario que tengo aquí, ¿cuáles fechas son menores al 31, menores iguales, acá menor o igual, al 31 de mayo de este contexto, por ejemplo, aquí? Pues te va a decir, ok, son el 1 de marzo, el 2, el 3, el 4, el 5 de marzo, continúa todo así hasta el 30 de mayo, el 31 de mayo. Todas esas fechas cumplen. Entonces, mi tabla calendario, ¿qué va a votar? Va a votar todas esas fechas desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Los va a traer aquí. ¿Y ahora qué va a hacer? El cálculo se va a ver filtrado y va a decir, yo quiero el total costo, pero de todas esas fechas. Y me va a traer el total costo de esos 3 meses. Por eso es que trabaja de esta manera. Así es como lo vamos a ver trabajar para que sea más sencillo de entender. Y espero que me hayan entendido más que todo. No sé si me comprendieron bien cómo trabaja esta función. ¿Qué me dicen? ¿Todos bien? ¿Me entendieron cómo es esto ahora? ¿Por qué estamos usando esto? Sí, vamos a dar un salto de línea, ¿sí?
Más o menos, sí, es que es un poquito complicado. Es que si no tenemos claro la función filter, la función all, por ejemplo, y todas estas de acá, va a ser complicado entenderla, pues. Ese es uno de los problemitas. Por eso es que primero todo tiene una secuencia, ¿no? Primero empezamos con las funciones básicas de suma, luego empezamos con la función cálculo, y luego seguimos con las funciones de filtro, y luego ya vamos avanzando de esa manera, ¿no? Entonces, si no conocemos esas funciones, tal vez es un poquito complicado manejarlas, ¿sí? ¿Cómo hace para que acumule? Claro, es justo que le digo, mira, dentro de este gráfico vamos a decir, ¿cuál es la máxima fecha dentro de este gráfico? Y exactamente dentro de este mes, por ejemplo. Porque la medida, recuerden, la medida que está haciendo está acoplándose al contexto de filtro. ¿Y cuál es el contexto de filtro, por ejemplo, para este periodo de aquí? El contexto de filtro es mayo 2018. Y de mayo 2018, ¿cuál es la fecha máxima? Es el 31 de mayo del 2018, ¿verdad? Así todos quedamos claros que la fecha máxima de este contexto, de este gráfico con su contexto de filtro para este periodo específico, ¿sí? ¿Cuál es la fecha máxima? Es el 31 de mayo del 2018. Sí, perfecto. Así estamos bien. Eso ya está ok. Ahora, de la tabla calendario que yo he copiado, es como si yo hubiera hecho esto. Vamos a verlo aquí. Así, miren. Entonces, recuerden bien, ¿ah? Estamos ¿en qué? En mayo 2018. Y de eso he sacado la máxima fecha. Ok, entonces, ¿yo qué voy a hacer en la copia que he generado de la tabla calendario? Que va a ser una copia como esta, así. Entonces, yo digo lo siguiente, así, como esta. Un segundo. Entonces, en esta copia yo le voy a decir, ¿sabes qué? De todos los datos que tenemos aquí, de todos los datos, yo solamente quiero aquellos datos que sean menor o igual al 31 de mayo del 2018. Entonces, voy a darle aquí, ¿sí? Y voy a decirle, ¿sabes qué? Yo necesito filtrar que es anterior, sí, vamos a poner anterior igual. Ah, ahí un momentito, vamos a ver. Es anterior o tiene lugar hasta él, tiene lugar a partir de él, ¿no? No, hasta él. El mes va a ser 5. El día va a ser 31. Y el de acá va a ser 2018. Esto es lo que está haciendo el filter. Este filter de aquí me dice, de todos los valores del campo fecha de la tabla calendario, quiero solamente que me filtres aquellos que son menores a este de aquí. Que el menor para este contexto de mayo, ¿cuál es? El máximo valor, perdón. El máximo valor para el contexto de mayo, ¿cuál es? 31 de mayo del 2018. Por eso es que me genera esta tabla así filtrada solamente con los meses desde enero, perdón, desde marzo a mayo, que son las fechas que tenemos, pues, ¿no? De marzo a mayo. Entonces, de aquí, de marzo hasta mayo nada más. Y estos son los que me están mostrando. ¿Se dan cuenta? Estos son los que me están mostrando. Vamos a verlo de forma ascendente para que lo vean bien, ¿ya? Ahí está, vamos a verlo. Entonces, aquí está, ¿ven? Desde el 1 de marzo nos está mostrando toda la fecha, pasa por abril y termina hasta el 21 de mayo nada más, porque no tenemos hasta el 31. Tenemos hasta el 21 de mayo. Puse 21, ¿no? 31, creo que puse 21. Vamos a ver, un segundo. Creo que le puse 21, no 31. Ah, estoy viendo mal. Aquí está 31. Ya está, 31 de mayo. Ya está. Ahora sí, llega hasta el 31 de mayo. Perfecto. Ya tenemos esto. Entonces, esto es lo que nos va a retornar el filter. Esto es lo que nos va a retornar el filter. Ahora, ¿por qué es que yo le coloco el all? Porque cuando yo estoy trabajando dentro del filter, este filter, o sea, el resultado interno, no se va a ver afectado en general por el contexto de filtro del gráfico, sino que cuando esto aquí ya sale, es decir, ya se genera esta tabla de aquí sí se va a ver afectada por el contexto de filtro. Y de toda esta tabla, por ejemplo, si yo estoy en mayo, ¿qué me va a traer? Todos los valores de fechas desde marzo hasta mayo. Pero cuando salga de aquí e ingrese aquí, otra vez se va a ver filtrada por mayo. Entonces ya no me sirve para nada. O sea, no va a cumplir con lo que necesito. Yo lo que necesito es que me traiga todas las fechas acumuladas aquí y que no se vuelva a ver afectado por el contexto de filtro. Y eso es lo que sucede. Por eso es que yo le coloco el all, para evitar que cualquier campo de la tabla calendario afecte el resultado que yo estoy obteniendo. Es decir, esa tabla que yo he traído ya filtrada, no quiero que se vuelva a filtrar más. No tiene sentido que la vuelva a filtrar porque yo ya filtré internamente, que era lo que necesitaba. ¿Sí? Y esto es lo que genera el acumulado. Es un poco complejo. Sí, es un poco complejo. Es un poco complejo. Si no hemos tenido un conocimiento intermedio de DAX, esto va a ser un poco complicado. ¿Sí? Por eso es que todo, como les dije, todo tiene una secuencia. Si estamos empezando, no se preocupen. La idea es que ustedes vean lo que se puede hacer con DAX. Si están empezando, el plan hoy día es que ustedes entiendan qué pueden hacer con DAX. ¿Sí? Entonces, esto es una de las cosas que podemos hacer. Ahora,
Ya tenemos esto. Pues yo necesito que el total costo sea sobre todo esto. Pues no, según el gráfico yo necesito que sea solamente sobre qué, sobre EV. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a verlo aquí. Yo voy a decirle, ¿sabes qué? Yo necesito el costo. ¿Sí? Yo visualizo, yo necesito el costo. No visualiza mi ventana. No sabría decirte, creo que sí todos están viendo. Quizás estás pasado a otra pestañita. ¿Sí? Dale. ¿Qué fue? Excelente, gracias. Sí, sí se ve, entonces sí se ve. A veces cuando estamos en Zoom, movemos un poquito la pantalla o nos vamos a otro lado o se achica y no se ve, pues, ¿no? Entonces es eso nomás. Ya está. Entonces, yo necesito el acumulado de todo, no, sino solamente de V, como dice aquí. Entonces, yo voy a generar primero una medida más. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué genero medidas en vez de usarlo todo? Porque si bien yo puedo utilizarlo todo junto, en este caso la medida de costo de V, quizá lo voy a usar más adelante en otros gráficos, en otras visualizaciones. Entonces lo voy a reutilizar. Por lo tanto, lo creo aquí. Voy a colocarle a esa medida, por ejemplo, costo EV. Y decimos lo siguiente. Pues a ese costo EV yo voy a generarle un filtro. Yo quiero el total costo, sí, pues lo quiero, pero solamente para EV. Entonces le digo, yo quiero calcular el total costo, pero solamente quiero que sea donde la variable, es decir, este campo de aquí de proyecto, sea igual a qué? A EV. Nada más. Así como en Excel yo agarro y digo, quiero un sumar sí, pues aquí está lo mismo. Solamente que esta es la estructura para generar esos filtros. Aquí lo genero de esta manera, ¿sí? Ya está. Ahora, este EV lo voy a colocar dentro del acumulado. Es decir, voy a cambiar en vez de total costo, voy a colocarle costo EV. Y cierro. Y ahora quiero que vean qué sucede, ¿ya? Quiero que vean, aquí justo es eso lo que quiero que vean. Vamos a ver. Vamos a minimizar esto un ratito, ¿sí? ¿Se percatan qué sucede aquí? O sea, el valor del acumulado va avanzando, va avanzando, va avanzando, todo bonito, todo bonito. Llega a este punto en noviembre del 2018 y ya de ahí, ¿cuál es el valor? Siempre es cuánto? Es 28.943, ¿verdad? Ese es el valor fijo. Ese es uno de los percances que tenemos con respecto a qué? A la función, al filtro, bueno, al acumulado que estamos generando. Ahora, si yo me percato, vamos a quitar, por ejemplo, dentro de esta visualización, ¿sí? Dentro de esta visualización, yo voy a ver que tengo total costo. Total costo lo vamos a quitar ahora. Solamente vamos a dejar el acumulado, ¿sí? El acumulado. Y vamos a colocar también el costo EV, que justo por eso lo creamos. Si nos percatamos, el costo EV, ¿hasta qué mes llega? Solamente llega hasta noviembre del 2018, ¿sí o no? Mientras que la otra la otra línea, costo EV acumulado, ¿hasta dónde llega? Hasta marzo, o sea, hasta el último periodo. ¿Y esto debería pasar? No, aquí en este punto debería cortarse ese resultado. Entonces, ¿cómo hago yo para que solamente se acumule hasta el valor máximo que tiene aquí? ¿Cómo podría hacer yo para que generar un corte aquí y que hasta aquí nomás se acumule el valor que tengo en este gráfico que dice costo de V acumulado? Porque aquí termina de V, pues, ¿no? Y de aquí debería empezar los otros dos valores. ¿Cómo haría yo para poder evidenciar esto? ¿Qué me dicen? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Has one value. Has one, ¿sobre qué aplicaríamos has one value? A ver, vamos a ver. Is not blank. ¿Ya? Sí, sí, podría ser. Ok, vamos a ver entonces ese contexto. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a generar esa medida. Entonces, yo quiero decir aquí, por ejemplo, que en más con eso. Sí, en un if, vamos a ver. Ahora, hay que pensar siempre a futuro. ¿Yo qué tengo? Que después de este punto, ¿yo qué debo tener? Yo debo que tener que hasta aquí acumule, pero de ahí esto se debe dividir en dos, ¿verdad? Se debe dividir así. O sea, hasta aquí acumule y de ahí se debe dividir de esta manera. Entonces, yo para poder saber de dónde va a haber un corte y de dónde se va a dividir, porque ahí quiero que se divida y quiero que siga acumulando lo anterior más esos valores que van a salir, yo debo establecer cuál es justo ese punto de corte. Entonces, ¿cómo establezco ese punto de corte? Pues para eso yo debo obtener la máxima fecha
¿sí? La máxima fecha, ¿sí? El máximo periodo, mejor dicho, el máximo periodo mes-año, ¿sí? El máximo periodo donde yo tenga un valor de costo, ¿sí? Donde tenga un costo para EV. ¿Y cómo obtengo el máximo periodo de algo? O sea, el máximo periodo o la máxima fecha respecto a algo. Pues vamos a colocar aquí una medida llamada periodo de corte, ¿sí? Periodo de corte. ¿Por qué? Porque yo tengo que hasta aquí debió haber sido el corte y de ahí debió haber avanzado con otros valores, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle periodo de corte. Y voy a utilizar para el periodo de corte, ¿qué cosa? Primero, yo voy a utilizar, por ejemplo, la función last non blank. Y voy a decirle, yo quiero la última fecha, ¿verdad? Donde, perdón, el último periodo donde esta medida, que es costo EV, tenga un valor. Entonces voy a decirle, yo quiero el último periodo donde la medida costo EV tenga un valor. Ahí está. Y vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo aquí y quiero que vean qué va a suceder. Vamos a ver. Aquí vamos a colocarlo. Uy, se hizo grandote esa cosa. Vamos a ver aquí. 1, 2, 3. Perdón, sí, en tarjetita y vamos a colocarlo de esta manera. ¿Sí? En las etiquetas de datos. Ay, Dios. Etiquetas de datos vamos a colocarle que sea ninguno. Ya está. Ahora, si se percatan, ¿qué me sale? ¿Cuál es el periodo de corte? 2018-11, ¿verdad? Y aquí podemos ver que sí, pues termina en noviembre del 2018. Así que coincide. ¿Está dando el resultado? Pues sí. Pero esta medida que he creado, yo la voy a usar fuera del gráfico de aquí, de este contexto de filtro, o la voy a usar dentro de este gráfico de aquí. La voy a usar dentro. ¿Y cómo va a funcionar ahora esta medida que estoy usando? ¿Cómo va a trabajar internamente a este contexto de filtro? Pues vamos a verlo. Vamos a colocarlo. Yo tengo una medida que es periodo seleccionado y otra que va a ser ¿cuál? Costo EV. Perdón, costo EV no. ¿Dónde está? Es periodo de corte. Ahí está. Cuando yo pase el mouse, vamos a ver qué nos va a dar. Paso el mouse aquí. ¿Cuánto es el periodo seleccionado? 2018-03. ¿Y el periodo de corte? 2018-03. ¿No debería ser acaso 2018-11? ¿Por qué es que estamos perdiendo ese valor? ¿Por qué es que no me trae el máximo general? ¿Por qué pasa eso? Porque el contexto de filtro hace que este valor, es decir, cuando se encuentre esta medida aquí, ¿qué va a hacer? Es como si fuera esto. Yo selecciono aquí y ¿qué hace? 2018-03. Ahora, la medida va a estar en abril. Es como si estuviera seleccionando abril y va a ser 18-04. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Estamos metiendo esta medida al contexto de filtro actual. Por eso es que tenemos que tener muy, muy claro qué es el contexto de filtro, ¿sí? El contexto de filtro es lo que va a definir cómo va a trabajar esta medida dentro de este gráfico que tiene contexto de filtro año y mes. Entonces, yo necesito ahora, yo necesito ahora que este valor de aquí no se vea afectado por el contexto de filtro mes ni año. ¿Cómo hago para que no se vea afectado? Pues muy sencillo. A esta medida que se va a llamar periodo de corte, yo le puedo aplicar un cálculo. Y le digo, yo quiero calcular todo esto y le voy a poner un all. ¿Un all qué? Calendario. ¿Con esto qué hago? Con esto le estoy diciendo que a este resultado que yo estoy teniendo, que es el last non-blank, no quiero que le afecte la tabla calendario. ¿Sí? No quiero que le afecten nada, es decir, que no se vea afectado por el contexto de filtro de esto de mes y año, en otras palabras, pues, ¿no? Entonces, cuando yo vea ahora aquí, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a agrandarlo un poquito más. Y aquí, cuando yo estoy en marzo, en mayo, ¿qué me va a mostrar? El periodo seleccionado, es decir, ese contexto actual, ¿cuál es? 2018-05. Pero ¿cuál es el periodo de corte? 2018-11. Siempre va a ser 2018-11, ¿se dan cuenta? Es decir, yo en cualquier mes que coloque voy a tener eso. Cualquier mes, 2018-11, siempre el periodo de corte. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque yo voy a decir, si mi periodo de corte, es decir, cuando esté aquí, por ejemplo, ¿no? Digamos acá, aquí. Si mi periodo de corte es mayor o igual a mi periodo seleccionado, muéstrame la medida acumulada. Si no, no me la muestres. Aquí, lo mismo. Si ese valor 2018-11 es mayor a mi periodo seleccionado, muéstramelo. Y voy a hacer así, columna, valor a valor. Así, o sea, en este contexto de mes y año, ¿no? Hasta aquí va a llegar y va a decir, este valor de periodo que corte es mayor o igual al periodo seleccionado, pues sí, ok, muéstrame. En este punto, el periodo seleccionado es menor o igual al periodo de corte, no, ¿verdad? Entonces ya no me lo va a mostrar. Y eso es lo que yo voy a colocarle justo aquí, en el costo acumulado.
Entonces, este resultado que yo tenía aquí, lo voy a guardar de momento en una variable. Voy a colocarle var resultado. Y lo que voy a hacer ahora, voy a darle aquí un return, porque debo usar una palabra reservada. Cuando utilizo variables, debo utilizar la palabra reservada return para retornar un resultado. Y voy a decirle, si el periodo de corte es mayor o igual, ¿sí?, al periodo seleccionado, entonces quiero que me muestres el resultado, que es esta línea de aquí, pues, ¿no? Esta línea celestita de ahí, que es el resultado general. Damos enter y cerramos. Y ya está. Miren hasta dónde se muestra. Solamente hasta noviembre. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque la medida que me dice, si el periodo de corte es mayor al periodo seleccionado, aquí, ¿el periodo de corte cuánto es? 2018-11. ¿Es mayor o igual al periodo seleccionado? Pues sí. Ah, ok, entonces muéstrame el resultado. Aquí, pues también, aquí también, aquí también, aquí también. Y cuando llegue diciembre del 2018, ¿el periodo seleccionado cuál va a ser? Va a ser 2018-12. ¿Y 2018-12 es mayor, es menor o igual al 2018-11? Pues no, ¿verdad? Entonces ya no vamos a hacer nada y lo va a dejar en blanco. Ya está. Y esta misma lógica es la que vamos a usar ahora para poder generar que a partir de este punto va a darme el siguiente resultado. ¿Sí? Se va a dividir. Con esto ya partimos. Por eso es que el contexto, si te dan cuenta, a veces podemos hacer quizá más cosas u otras cosas que nos hubieran llevado un poco más de tiempo para generar resultado, pero si no, esto puede pasar porque no entendemos bien el contexto de filtro. Y el contexto de filtro es muy importante en Power BI. Exactamente en DAX, en las visualizaciones, es lo más importante, creería yo. De toda la parte de DAX, si bien la función calculate es la que más vamos a usar y la que debes dominar por completo, el contexto, si no entiendes el contexto de filtro, no, de nada te vale que sepas todas las funciones, porque el contexto de filtro es lo que denomina si es que tú vas a poder o no vas a poder resolver el problema, ¿sí? ¿Cómo es que lo puedes hacer? A veces uno coloca, pues no, yo quiero que esta medida quiero una tarjetita y en esa tarjetita se muestra un valor, pero solamente quiero para este dato específico y le coloca solamente la medida nada más. O sea, falta ponerle un filtro más. Y ahora vamos a ver cómo eso se va a ver afectado por los contextos de filtro de otros gráficos. Si queremos ver, queremos que se filtre o no se filtre, quitamos interacciones, le ponemos la función all, le ponemos remove filter. ¿Qué debemos hacer? Entonces, siempre debemos entender todo lo que puede pasar, ¿sí? Por aquí, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Ya por ahí algún caído? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Un poquito complicado? ¿Fácil? ¿Difícil? Un poquito complicado, ¿no? O sea, no es tan sencillo. Es que explicar esto, por ejemplo, en un ratito es muy complejo, suponiendo que no conocen las funciones, es bastante complejito, ¿no? Entonces, lo que ya más o menos conoce Power BI, bacán. Igualmente, siempre recordar manejar bien el contexto de filtro, porque eso domina todo. Ahora, ¿cómo hacemos? Ahora, ¿ustedes creen? ¿Cómo hacemos para que ahora yo me genere los siguientes valores? Es decir, me genere esto. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, para eso yo voy a generar una medida más. Así. Voy a generar esto, costo de V, control C, voy a pegarle aquí nueva medida, voy a crear una nueva medida y voy a pegar ese código. Entonces, voy a colocar costo EV y la línea, por ejemplo, naranja, ¿qué cosa es? Perdón, la media mostaza, ¿no? ¿Qué es? Costo EV1, pero el costo EV1, ¿qué es? Costo EV1 más lo anterior, ¿verdad? Más lo anterior. ¿Y lo anterior qué cosa es? Es el costo EV. Entonces voy a colocar costo EV más EV1. Y voy a decirle aquí que yo quiero el total costo, pero ya no lo quiero solamente para EV. Entonces le coloco la función in y digo, yo quiero que sea ahora en EV o EV, uy, le pongo al revés, o que sea en EV2. EV1, perdón, EV1. Ya está. Y de esta manera yo ya tengo el valor de EV y EV1, pues, ¿no? De esta manera yo tengo el valor de EV y EV1. Por eso es que la línea, por ejemplo, que es EV más EV1 es continua, pues, ¿no? Es continua. Perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Ahora, yo quiero que sea qué cosa. Yo quiero el acumulado, pues, ¿no? Yo quiero el acumulado. Es decir, que siempre vaya hasta este punto y de ahí que siga acumulando. Vamos a tener una consulta.
Sí, claro, esa es la práctica. Más que todo es entender, como les dije, las funciones, pues no cómo trabajan realmente las funciones. Por eso es que cuando usualmente pasa que te enseñan proyectos, que sería algo como esto, más que todo algo así, bueno, es como un proyecto, pues, ¿no? O sea, me refiero a una parte, un proyecto donde tú implementas la función así uno a uno, quizás no vas a ver tan bien cómo trabaja internamente la función. Por eso es recomendable que siempre tengan primero, se les explique primero cómo trabaja la función, con todo lo demás, todo lo que debe tener esa función, cómo trabaja internamente, cómo afecta el contexto de filtro y de ahí recién poder aplicarlo. ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta por ahí, creo. No, no. Sí. Ok, vamos a ver. Ok, entonces, ahora sí. Ahora, yo ya tengo EV más EV1, que en general va a ser esta línea naranja, pues, ¿no? Ya la línea de costo EV ya no lo necesito. Entonces, así nomás. Ahora, ¿qué voy a decir? Yo quiero generar ahora de este valor de línea azul, porque es lo que necesito, quiero también generar acumulado. Pues, ¿qué haría? Pues lo mismo que hice en coste V acumulado, así nada más, así. Control C, control V. Por eso es que la solución que tengo ya me sirve para lo demás. Copio, pego. Uy, ¿qué pasó? Copié y pegué otra cosa, creo. Vamos a ver, ¿ya? Está. Esto de acá. Y vamos a generar una nueva medida. Y aquí vamos a ponerle coste V más EV1 acumulado, o sea, los dos. ¿Sí? EV más EV1. Aquí, ¿qué valor debo colocar? Pues la medida que quiero ver, que es EV más EV1 acumulado, pues, ¿no? Todo sigue igual. Ahora, aquí es donde debemos tener en contexto algo. Yo necesito ahora, yo sé que va a tener ahora desde noviembre, debe empezar, ¿sí o no, verdad? Y ahí debe ser lo siguiente. Entonces, debe ir acumulado. Yo ahora necesito que la fecha de corte sea menor o igual al periodo seleccionado. Pues no, ¿verdad? Yo necesito que sea al revés ahora. Que la fecha de corte sea menor o igual al periodo seleccionado. Y le doy Enter. Y esto lo voy a colocar aquí. Coste V, E1 más E1 acumulado. Y ahí está. Miren, ahí está el resultado. Porque recuerden que esto celeste que era hasta este punto. Y de este punto hacia adelante, ¿qué va a ser? Todo lo anterior más este pedacito de aquí. ¿Sí? Y eso ya se genera el valor aquí. Entonces, de esa manera, yo ya estoy generando el resultado. Por eso es que me tomé tiempo primero para más o menos tratar de explicarles esta primera parte, porque ya con eso sale lo demás. Y lo mismo, idéntico, sería con el otro, con lo último, pues, ¿no? Que sería tan simple como acá. Copiar, pegar, creo mi nueva medida para EV y ahora EV2. Ahí está. EV, EV2. Y acá igual le coloco EV2. Doy Enter y lo mismo haría para esta medida que creé aquí. Lo copio y lo pego y genero el resultado para la siguiente medida. Entonces, Power BI, cuando tenemos un buen modelo de datos y tenemos claro las funciones de inteligencia de tiempo o las funciones que debemos utilizar, en este caso, que son otras funciones como las funciones de filtro, pues podemos hacer todo muy rápido. Podemos hacer todo muy rápido. Pero si no comprendemos las funciones, es donde nos vamos a demorar un siglo para generar un reporte. ¿Sí? Entonces, ese es justo lo que me gustaría que ustedes entiendan, pues, ¿no? Eso es lo que en general deben llevar de este webinar. Que si ustedes comprenden bien los contextos de filtros y manejan las funciones, van a poder realizar esto rápido. Pero si es que no, van a estar en ensayo y error y eso y va a tomar tiempo, pues, ¿no? Uy, le quité le quité otro dato. Ya está. Este es costo de VACUM. Ajá. Coste V, V2, V1, hasta acá. Y ya está, así quedaría. Entonces ya tenemos justo lo que habíamos planteado al inicio. ¿Sí? Esto sería más que todo. No es muy complicado, ¿no? Es un poquito ahí de jugar con las funciones. O sea, cosas como estas, por ejemplo, son por las que me piden consultorías. Temas como estos, muy usualmente, son por las que me piden consultoría. Y esto es uno de los temas, creería yo que son de tema nivel básico e intermedio que me han solicitado. Hay temas más complejos como los que vamos a ver en un rato, que ese ya es como que de nivel intermedio avanzado, y hay otro más complejo que ese ya no lo traje porque si no todos vamos a volar, hasta yo. Ese ya es muy complicado, ¿sí? Entonces vamos a ver el segundo tema. Te lo voy a dar una introducción y dentro de esa introducción vamos a ver ahora, o sea, después que le dé la introducción, vamos a hacer un sorteo, ¿sí? Vamos a hacer un sorteo, así que atentos muchachos. ¿Qué tal, Eduardo? Los que son los que son alumnos de ADC lo van a tener el día de hoy, recuerden aquí. O sea, los que son parte del curso, de los cursos que han llevado o que han llevado cursos con ADC, a ellos se les comparte automáticamente los datos, por ejemplo, van a tener, ¿dónde está? Ellos van a tener acceso
estamos habilitando ahora una nueva, la plataforma toda en Classroom, algo así. Entonces, ellos van a tener acceso aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este es nuevo. Aquí está. Entonces, aquí se va a colgar. Dentro del trabajo de clase, por ejemplo, ya tienen los super tips de la primera edición. Aquí tienen todos los materiales de primera edición. Aquí van a tener los materiales de la segunda edición. Y ahí va a salir ahora los materiales de la tercera edición con el video. Los que no son parte de, no han sido alumnos de ADS, lo van a ver en el canal de YouTube en estos días. El martes, miércoles estará saliendo en el canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, ahí lo van a poder ver. Y se va a subir de todas maneras. No subimos todos los webinars, pero este sí se va a subir. ¿Sí? No todos los eventos que realizamos los subimos, pero todos sí están aquí. O sea, todos los que sí hemos realizado están aquí cargaditos con todos sus videos y todo lo demás. Pero no todos subimos al canal de YouTube. ¿Sí? Entonces, ese es el ejemplo uno que les mostré. Ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más complicadito, para que me entiendan. Vamos a ver primero el ejemplo base. ¿Sí? No sé si pueden ver todos bien. Miren, ¿qué tenemos aquí? Yo tengo unas ciertas categorías, unos ciertos subniveles, y ahora aquí tengo algunas zonas o lugares donde se venden estos productos. Estos son unidades. ¿Qué tenemos en estos datos? Pues yo tengo aquí, ¿qué cosa? Este subnivel, y si se percatan, dentro de esta misma categoría, yo tengo también el valor de total. O sea, no es que sea un subnivel, el total no es un subnivel, es la suma de estos tres. Pero yo quiero que se vea de esta manera. Ahorita les voy a explicar por qué es que se va a ver de esta manera y por qué es cuando yo trato de generar esto con una tabla y ponerle el valor de subtotales, le pongo total, le pongo que salga, pues, ¿no? El valor de fila de subtotales, no solamente me va a salir un total, me va a salir un total y un total encima, lo cual no, para el cliente no le va a gustar muchas veces. Dice, no, yo no quiero eso, o sea, no me gusta que salga así, pues, solamente quiero estos cuatro así tal cual. Entonces, y darle color a esto así como está. Y quiero darle este formato, y quiero darle esto y esto y lo otro, y tú, eso qué complicado, ¿no? Pero es cuestión de ver cómo trabaja. Ahora, esto se ve fácil. Dolex más Advil más CBDOL me da total. Se ve fácil, ¿no? Se me da el total. No es muy complicado, aquí lo podemos trabajar un poquito, pero ahora vamos a ver lo siguiente, porque eso solamente es la base para poder hacer esto. Siguiente ejemplo. Ahora, lo que me pide aquí es de que de lo hecho anteriormente aquí, es decir, esto de acá, ¿no? De lo que teníamos aquí, de estos valores numéricos, yo quiero saber, por ejemplo, cuánto representa este total de cada uno de la suma de estos cuatro totales. O sea, a nivel de columna, cuánto representa este total de toda la columna. Pero aquí abajo yo quiero mostrar cuánto representa Dolex de toda la fila. Eso es lo que quiero. ¿Cuánto representa, por ejemplo, total de droguerías sobre el total de todo Atlántico? Porcentaje. Y aquí en Dolex yo quiero saber cuánto representa Dolex del total de toda la fila. ¿Alguna vez han hecho algo así? ¿Qué me dicen? ¿Alguna vez han trabajado algo así? Y eso es lo que nos pide. Y aquí nos piden así. ¿Cuánto representaba este valor de todo? Pues representa un 17.69%. Ahora, ¿cuánto representaba este valor de aquí de fila, de toda la fila? O sea, este valor de Dolex, de toda la fila, 33.1%. ¿Sí? Si se percatan, ¿por qué es que estamos trabajando a nivel 1, a nivel de columna y 1 de fila? Nos percatamos rápidamente porque si yo sumo todos los valores de esta fila, no me da 100%, me da más del 100%. Si yo sumo así, ahí sí me da el 100%. Ahora, si yo sumo lo que dice Dolex, por ejemplo, estos tres no me da 100%, pero si lo sumo de esta manera, ahí sí me da el 100%. Entonces, ¿yo cómo hago para que la medida trabaje en ciertos tipos de valores a nivel de columna y con otros datos a nivel de fila? ¿Cómo podría hacer eso? Y eso es solamente una parte, porque el siguiente nivel que se solicitan es esto. Ahora, yo ya tengo eso, bacán, ahí sería todo chévere, pero ahora yo quiero que haga esto, que si bien me está mostrando los valores, yo quiero que, ahí se ve mejor, creo. Uy, no, se ve muy grande. Yo quiero que a nivel de totales me muestre el porcentaje de cuánto representa esto de cada uno de la columna, pues, ¿no? Cuánto representa esto de la columna. Y a nivel de fila quiero que me muestre los valores en números. O sea, ¿cómo hago ahora para que dentro de una columna me muestre porcentajes y números a la vez? ¿Cómo podría hacer eso, pues, no? Ya como que comienzan a complicar si el cliente te dice, sí, es que nosotros lo vemos así en Excel, me gustaría también verlo así aquí. Y hay que entender muy bien que Power BI no es Excel. Pero ¿cómo podemos replicar eso entonces? Pues ella es parte de la creatividad y parte de entender bien las funciones y cómo es que el modelo de datos me va a ayudar a poder realizar esto. Ya cuando te piden replicar algo de Excel así a este nivel o incluso cosas más salvajes,
necesitamos tener muy claro cuál va a ser el modelo de datos que va a cumplir con estos requisitos y con otros más que te soliciten. Por eso es pero muy importante el modelado de datos. El modelo de datos en general es lo más importante y está fuera de Power BI, está fuera, o sea, no es que lo haga en Power BI directamente, no. Muchos dicen, hay que empezar con Power Query, después nos vamos a modelado y después seguimos con DAX y después, no, eso es incorrecto, eso no se hace. Primero debemos empezar con el modelado antes de siquiera agarrar Power BI, antes de tocar la herramienta, antes de lo que sea. Primero debemos crear lista de indicadores, conocer el conjunto de datos y generar el modelo de datos. Después, ¿qué debemos hacer? Transformar los datos para poder llegar a implementar ese modelo de datos. Luego de eso, ese modelo ya bonito, listo, se crean los indicadores con ese Power BI. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta, es una metodología. Y si ustedes se preguntan, ¿qué necesito en cada metodología? ¿Qué parte debo ver en esa metodología? Pues recuerden que en nuestro canal de YouTube, en la primera edición exactamente creo que fue de los super tips de Power BI, aquí vamos a verlo, ¿dónde están mis videos? En la primera edición tenemos justo eso, donde yo les explico durante 3 horas, fue el webinar más largo que he dado, creo. Este es, si no me equivoco. Entonces, aquí yo les digo, ya de forma teórica, con ejemplos también, cómo es la parte de una solución BI, cuál es la metodología para una solución BI y más orientada a Power BI, ¿sí? Porque puede ser orientada a otro tipo de soluciones que es también BI, pero no tan enfocada a la parte de como que es utilizando directamente la herramienta Power BI, sino ya enfocado a otros tipos de software en las nuevas herramientas y otras cosas más, ¿sí? Pero aquí es donde les explico eso. Así que ustedes pueden revisarlo. Se llama los subroutines de Power BI. Creo que esta era la segunda edición o la primera, no me acuerdo muy bien. Entonces ahí lo van a poder ver, ¿sí? Para que chequen bien cómo deben empezar. Entonces cuando ustedes vayan a buscar un curso, recuerden que siempre es recomendable preguntar a alguien que sabe más, pero no el que hace solamente reporte, sino que alguien que realmente sabe, pues no para que te diga, mira, ¿sabes qué? La metodología debe ser de esta manera o debes buscar un curso que cumpla con este tipo de estándar, este tipo de cosas que debes ver, ¿sí? Porque a veces yo sé que muchos queremos ser autodidactas, pero no a todos se nos da, para todos los temas que vamos a ver, ser autodidactas. Hay que ser conscientes, a mí también me pasa que yo soy autodidacta en algunos temas, en otros temas también llevo cursos. O sea, cursos en otros lados, en universidades, llevo cursos porque no siempre uno va a entender todo y necesita aclarar ciertos temas. Entonces, ¿qué les parece el segundo ejemplo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el segundo ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Vamos bien con todo lo que estamos haciendo hasta ahora? Vamos a hacer un pequeño sorteo con los que estamos presentes. En general con todos y vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a ver. Sí, complicadito, ¿no? Es que esto es justo lo que les dije. Bueno, en general yo vivo de esto. En todo lo que va del año 2021 nada más, ya he participado de más de 50 proyectos y consultorías. Es por eso que la velocidad con la cual trabajo cuando me piden un problema en plena clase o en algún lado es, pero ya, así, o sea, no puedo perder el tiempo en esas cosillas, porque gracias a eso es que he llegado a participar en proyectos en otros países, ¿no? En Bolivia, en Guatemala, España. Entonces, es por eso que justo eso es lo que ven las personas cuando trabajamos con proyectos, que le puedo dar la solución, pero así, rapidísimo. Y eso se gana con práctica, pues, ¿no? Eso se gana con mucha práctica y entendiendo bien las funciones DAX, entendiendo bien esa parte y teniendo la metodología. Dentro del ejemplo 2, ustedes van a contar con lo que dice una tabla de categorías que simplemente va a tener las categorías que son droguería, tradicional, supercadena y total canales. Luego van a tener otra tabla llamada mercado, que van a ser los mercados que queremos trabajar, es decir, dentro de la visualización, no sé si se percatan que tenemos categorías que son los que están aquí y estos son los mercados, ¿verdad? Y también tenemos subnivel. Ahorita el subnivel, ¿cuál es? Es el que está aquí. Este es el subnivel. Y luego está, que son los cuatro, y luego tenemos la tabla de ventas. Perfecto. En la tabla de ventas tenemos uno que es marca, ¿sí? Entonces tenemos 3 marcas y si nos percatamos, esas 3 marcas están dentro del subnivel, solamente que el subnivel tiene también un valor llamado total. Y si no sé si a veces ustedes le dicen, pues no, mira, yo sabes qué, yo necesito que, por ejemplo, yo necesito que total se vea primero, o necesito que Dolex se vea primero, o que Advil se vea primero, o que tal se vea primero, este se vea segundo, este tercero, este cuarto, o de aquí, en droguería, necesito que este se vea primero, este que sea segundo, este que sea tercero y este cuarto, así, en ese orden. ¿Cómo podemos generar ese orden para las visualizaciones? Pues es bastante sencillo. Yo voy a generarle para acá, para eso debo tener tablas de dimensiones, que son estas de aquí, pues, ¿no? Por ejemplo, en la tabla categoría, yo si quiero que primero salga droguerías, le coloco orden 1. Después tradicional
quiero que salga segundo, le coloco 2. Si quisiera que supercadena salga segundo, le colocaría 2 aquí, pues, ¿no? ¿Y qué hago? Pues yo le debo dar aquí a este valor de aquí, como es texto. ¿Qué sucede? Cuando un tipo de dato, por ejemplo, es texto, se va a ordenar de manera alfabética, es decir, de la A a la Z. Entonces, si yo coloco esta visualización ahí, ¿qué va a pasar? Primero va a aparecer droguerías, luego va a aparecer supercadena, luego total, luego OPQR, total canales y por último tradicional, ¿verdad? Y yo no quiero que ese sea el orden, porque ese va a ser el orden por defecto. Entonces, ¿cómo hago para cambiar ese orden? Pues, como yo tengo que el orden va a ser este, puedo decir a esta columna que es de tipo texto y se ordena de manera alfabética, voy a decir aquí en ordenar por que se ordene a partir de orden. Ok, entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la columna ya no se va a ordenar de esta manera, sino a partir de esta manera. Es decir, primero va a aparecer droguerías, después tradicional, después supercadena y después total canales. Y vamos a verlo. Aquí está, miren. Primero droguería, tradicional, supercadena y total canales. Si yo cambiase este orden, eso obviamente va a cambiar la forma en que se va a visualizar. Si yo le quito aquí el orden de columnas y lo dejo como categoría, como estaba al inicio, también va a cambiar el orden en que se va a ver. ¿Sí? Droguería, después que sigue, supercadena, después total canales y después tradicional. ¿Ese es el orden que necesitábamos? No, ¿verdad? Es distinto al orden que necesitamos. ¿Cuál es el orden? Droguería primero está bien, pero después, ¿qué quiero que vaya? Quiero que vaya tradicional. ¿Y qué está pasando? Se está mostrando qué cosa, supercadena, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, eso es justo lo que les decía. Cuando ustedes quieran ordenar valores de forma, no de forma alfabética, sino que tengan un orden que ustedes necesitan validar, que siempre se vea primero esto, después esto y después esto, colocan un orden. Y no solamente sirve para estos tipos de gráficos que son las tablas o las matrices, porque yo puedo colocar aquí y se ordena. Si coloco, por ejemplo, los países o los mercados aquí, también se va a ordenar primero Atlántico, después Antioquia Choco, después Pacífico, después tal y después tal. ¿Por qué? Porque miren, yo tengo aquí lo siguiente. En mercado tengo que primero va a ir qué cosa. Perdón, Antioquia Choco. No, entonces. No lo ordené. Creo que no lo ordené. No, sí está en orden. El orden que le estoy dando no lo estoy dando a nivel de columna, pues no. Aquí está. Estoy dando a nivel de, claro, a nivel de categoría, estoy ordenando de esta manera. E internamente, aquí, es que este pertenece a otra, a otra tabla. Bueno, ya vamos a dejar. No está trabajando directamente con los campos que necesitamos. Ya, pero sí, o sea, tengo droguería, si este es el orden que yo necesito, pues no, ¿no? Entonces le cambio, le cambio. Eso es lo que debo generar. Igual, yo genero visualizaciones, por ejemplo, de barras, ¿no? Aquí está, vamos a ver así, de barras, le coloco las barritas, le voy a colocar, no sé, tengo creo que unos indicadores, que es total unidades, que es un indicador básico, y le voy a colocar el mercado. Entonces, el mercado sale, por ejemplo, primero Atlántico, después Antioquia Choco, después Pacífico, después tal. ¿Esta que sale de qué manera? De manera alfabética, ¿sí o no, verdad? Entonces, yo si quiero cambiar ese orden, pues me voy a mercado y le digo mercados ordenar por y le digo por orden, pues, ¿no? Entonces ya, una vez que está el mercado ordenado de esa manera, yo voy a poder aquí ordenar por y ahí le digo que sea por mercado. Y ya está. Primero que va a salir Centro, después Santanderes, después Pacífico, después Antioquia Choco y después Atlántico. ¿Sí? En el orden en el que aparecen aquí. Si se percatan, yo solamente estoy mostrando cuántos. Aquí tengo 9, pero solamente estoy mostrando 5. ¿Por qué? Porque yo el filtro a nivel de página aquí le muestro solamente que sean 5. Para hacer el ejemplo más sencillo al momento de trabajar esta matriz. ¿Sí? Al momento de trabajar esta matriz quiero que sea más sencillo. Por eso que lo estoy generando solamente 5 para no complicarnos tanto con los cálculos y cálculos rapidito nomás. ¿Ya? Porque son 9. Entonces, ya tenemos esto. Vamos a ver ahora en el modelado de datos, porque hemos visto las tablas, vamos a ver en el modelo de datos cómo estamos trabajando. Yo tengo una tabla para mercado, una tabla para categoría y la tabla de hechos de ventas. Pero miren qué sucede con la tabla de subnivel. La tabla de subnivel no está relacionada a ninguna de las tablas. ¿Por qué? Porque la tabla de subnivel no es que si yo la relaciono, por ejemplo, con con la marca aquí, solamente va a coincidir en 3 y en el último, que es el total, no va a cuadrar, ¿sí o no? Por eso es que le estoy desafiliando, porque yo quiero que este de aquí es una visualización aparte, pero yo quiero que esta sí influya. Entonces, ahí es donde vamos a hacer ese pequeño cálculo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a, una vez aquí, ¿qué vamos a hacer? Ya entendimos el modelo. Mercado filtra que a ventas. Categoría filtra que a ventas. Pero subnivel no filtra ninguno. Por eso es que cuando yo coloque, miren aquí, yo tengo, vamos a quitar ahora, vamos a dejarnos con esto por acá chiquitito. Yo tengo aquí de esta manera. Vamos a ver. Uy, ya está. Yo tengo de esta manera, ¿verdad? Así.
Vamos a colocarle droguería que pertenece a categoría y vamos a quitarle de momento el subnivel. Tengo una medida básica aquí, que es total de unidades. ¿Qué hace? Simplemente es una suma de la columna total unidades, que es la columna unidades de la tabla ventas. Ventas, ¿a qué tabla está? Está aquí, ¿verdad? Ventas, ¿por qué tablas puede ser filtrada? ¿O por qué campos puede ser filtrados de otras tablas? Puede ser filtrado por cualquier campo de esta tabla o por cualquier campo de esta tabla, ¿verdad? Si yo selecciono mercado, mercado va a filtrar a ventas. Si selecciono categoría, categoría va a filtrar a ventas. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Tengo aquí y digo, coloco en las filas la categoría, ¿sí? De la tabla categoría y coloco en las columnas la, el mercado y la medida aquí en el cruce, sí me va a traer el resultado deseado. ¿Qué cuánto es? Para esto es tanto, para esto es tanto, para esto es tanto, para esto es tanto, tanto. Pero ¿qué va a pasar si es que yo coloco ahora el campo subnivel de la tabla subnivel que no está relacionado ni a ventas, ni a mercado, ni a ninguno de esas cuatro, ninguna de esas tres tablas? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué va a suceder? Tenemos cuatro subniveles. Total, Advil, Dolex y Cdevol. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ustedes qué me dicen? Cuando yo coloque aquí en subnivel esto. Vamos a colocarle. Vamos aquí arriba, vamos a darle así. ¿No? Aquí dice expandir todo a un nivel en la jerarquía. Claro. El valor que salía en droguerías, que era 33.336.117, se repite para cada uno de estos subniveles. ¿Por qué? Porque el subnivel no está filtrando a este resultado. No lo está filtrando. No está haciendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su nivel no está relacionada con ninguna de las tablas. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para que, por ejemplo, aquí me dé este valor? Porque este total está bien aquí, ¿verdad? Este es el total general de droguerías. Eso está bien. Pero ahora yo quiero que este valor se divida para cada uno de estos tres. ¿Cómo puedo hacer eso? Porque miren, si yo le pusiera en total, ¿qué va a pasar? Aquí, para que me entiendan. Aquí, ¿qué pasó? Yo le puse total, pero ¿qué me salió? Cuando yo le puse, por ejemplo, aquí en formato y le dije subtotales, cuando le habilito la parte de subtotal en fila, ¿qué me sucede? Me muestra un subtotal más. Uno que es subtotal para esta marca y otro que es para la categoría. Por eso es cuando yo lo habilito, me sale hasta aquí estaría bien, pues no sé, sería bonito. Pero ¿qué me muestra? Uno más y yo no lo puedo quitar. Entonces, como no lo puedo quitar, el cliente me dice, no, eso no necesito porque al final no sé, no lo entiendo muy bien, esto no me ayuda a entender muy bien. ¿Por qué? Porque al final esto van a ser porcentajes. Entonces, esto de acá no tiene sentido. Es por eso que nosotros replicamos esa tabla que es subnivel, que sería esto de aquí, pues, ¿no? Pero, ¿dónde? Aquí. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? Hay que entender eso. ¿Cómo haría yo para poder decir que yo quiero del droguerías aquí solamente lo que pertenece a Dolex? ¿Cómo podría hacer yo? ¿Ustedes qué creen? Si son tablas que no están relacionadas para nada. O sea, la tabla de subniveles aparte, no está relacionada con ninguno de los conjuntos de datos, ninguna tabla de dimensiones o tabla de hechos. ¿Qué podría hacer? Entonces, ahí yo voy a darle una nueva medida y voy a colocarle primero lo siguiente. Voy a colocar una medida llamada subnivel seleccionado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar la función selected value subnivel y el campo subnivel. ¿Con esto qué hago? Vamos a ver. ¿Sí? Recuerden algo aquí que quiero que, como las tablas, vamos a ver, las tablas ahorita, el campo subnivel de la tabla subnivel no está relacionado ni a categoría ni a mercado, ¿verdad? Ni siquiera a la medida que es la de ventas, que pertenece a ventas. Si yo le quito la medida de ventas o la medida total de unidades, ¿qué va a pasar con esta visualización? ¿Qué me dicen? ¿Qué va a suceder con esta visualización? ¿Se va a mostrar en blanco nada más? ¿Alguno? ¿Qué me dicen, muchachos? Si es que yo le quito la medida de total unidades, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se va a mostrar simplemente en blanco? O sea, droguerías, total, Atlántico, acá blanco, 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 blanco para todos, ¿o no? ¿O qué se mostraría? ¿Ustedes qué creen? En blanco y la categoría. Ah, bacán, Henry. Miren qué pasa. Recuerden, ¿ah? La tabla subnivel, el campo más específicamente, el campo subnivel, no está relacionado ni a categorías ni a la parte de mercados. Si yo le quito la medida, si yo le quito la medida, lanzo un error.
¿Por qué? Vamos a ver qué nos dicen ver detalles. Nos dice, no se puede determinar las relaciones entre los campos. No se puede mostrar los datos porque Power BI no puede determinar la relación entre dos o más campos. Es decir, si bien yo tengo relación entre categoría, subnivel y mercado, perdón, entre categoría y mercado, al tener categoría desglosado subnivel y subnivel no está relacionado con ninguno, se pierde esa interacción. Entonces Power BI no puede mostrar esto. ¿Y cómo hago para mostrar un dato si es que no tengo, o sea, al hacer así diría, oye, hay un error, ¿y ahora qué hago? Pues en general yo para poder generar esa relación entre estos valores de subniveles con los demás campos necesito una medida, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle ahora la medida de subnivel seleccionado aquí en valores. Y miren, en Atlántico, ¿qué me trae? Total. En Antioquia Choco, total. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que quiero, a nivel de esta fila, o sea, a nivel de esta fila, ¿cuál es el valor seleccionado del subnivel? Subnivel. En esta fila, ¿cuál es el valor seleccionado? Total, ¿sí o no, verdad? Entonces, ese valor lo va a repetir aquí en cada uno de los valores. Aquí. Igual con Dolex. El valor seleccionado para su nivel en esta fila, ¿cuál es? Dolex. Ah, ok, entonces tráeme Dolex aquí, Dolex aquí, Dolex aquí, Dolex aquí. Por eso estoy usando subnivel seleccionado. ¿Y para qué me serviría esto? O sea, ¿cuál sería el fin de poder hacer esto? Pues vamos a decir lo siguiente. Yo quiero ahora que para donde sea subnivel, que me muestre aquí, por ejemplo, el valor de ventas, el valor de, sí, el valor de unidades vendidas, pero solamente para Dolex. Yo tengo en la tabla de ventas un campo que es marca donde también aparece Dolex. Y aquí tengo este valor seleccionado en este contexto de filtro que también es Dolex. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una medida. Esta medida se va a llamar unidades subnivel. Unidades subnivel. Ya está. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Primero voy a generar una variable var subnivel. Ahora, yo no puedo colocarle, por ejemplo, si yo tengo a mi variable no le puedo colocar subnivel. ¿Y por qué no le podría colocar subnivel? Porque hay una tabla llamada subnivel, entonces no la puedo repetir. Entonces le voy a poner subnivel y guión bajo. ¿Va a ser igual a qué? Al valor o al subnivel seleccionado. Entonces le paso este valor. O sea, este valor de aquí, de Dolex, vamos a suponer solamente estamos trabajando con Atlántico, ¿ya? Con Atlántico. Entonces yo voy a colocar, perdón, solamente con esta fila de Dolex, solamente con esta fila de Dolex. Entonces, este valor de, por ejemplo, para esta fila, ¿qué me va a dar el selected value? Dolex aquí, Dolex aquí, Dolex aquí, Dolex aquí. Entonces, eso lo voy a guardar aquí, ¿sí? En var subnivel. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a retornar un resultado, pero ese resultado va a ser un calculate. Yo quiero calcular el total unidades y ¿qué voy a decirle? Yo quiero solamente del total, que es droguería, solamente lo que es Dolex. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues fácil, le coloco la marca de ventas y que sea igual a qué? Al subnivel generado. Ya está, y cierro. Enter. Y eso es lo que voy a colocar aquí, mira, aquí. ¿Y ahora qué me da? ¿Se dan cuenta? Vamos a colocarle unidad de subnivel y subnivel seleccionado. Acá seleccionado. Ahora, vamos a entender esto cómo trabaja correctamente, ¿ok? Vamos a entender esto cómo trabaja correctamente con las medidas que estamos usando, porque ese es el fin, entenderlo. Entonces, yo cuando utilizo, por ejemplo, la medida, la medida que es subnivel seleccionado dentro de la medida unidad de subnivel, este subnivel seleccionado para este de aquí, Dolex, con esta columna, ¿cuál va a ser? Es Dolex, ¿o no? Entonces, este Dolex de aquí, yo lo estoy guardando en subnivel. Entonces, para este mismo resultado de Dolex, yo lo que estoy diciendo, del total unidades que se va a ver filtrado porque por droguerías y por Atlántico, ¿sí? Porque estos sí filtran a la medida total unidades. Yo quiero que me traiga solamente aquellos que pertenecen a Dolex. Por eso le digo, donde ventas marcas sea igual al subnivel seleccionado. ¿Que cuál es? Dolex. Y con eso hago que se filtre el resultado. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, en el total, ¿qué yo debería mostrar? Pues en el total, yo debería mostrar el valor solamente de las unidades. Solamente de las unidades. Entonces, yo voy a generar ahora una nueva medida para que más o menos me entiendan aquí cuál es la idea, porque esta es la base de lo que queremos hacer el porcentaje. Esta es la base. Entonces, se va a llamar mostrar unidades. Y aquí voy a hacer un switch. Y yo digo, si el valor seleccionado, si el selected value de subnivel, ¿sí? De subnivel, de subnivel, que es el campo subnivel. Si el valor seleccionado de ese campo subnivel, ¿sí? Es igual a total, entonces quiero que me muestre el total unidades. De lo contrario, quiero que me muestre
el unidades subnivel, la medida unidades subnivel. Y esto es lo que voy a hacer. Mira, voy a colocar esto, que es mostrar unidades, aquí, para que lo vean, ¿no? Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está diciendo que vamos a colocar también el total de unidades, aquí para que quede todo claro. Ahí está. Solamente para Atlántico. Aquí están los 4 Atlántico, miren. Nuevamente, ¿cuál es el valor seleccionado para Atlántico en esta fila con este total? Es este total mismo, ¿verdad? Este total este total interviene en la medida total de unidades. ¿Interviene? No, ¿verdad? Entonces, el total de unidades, ¿a qué va a estar aplicado? Solamente Atlántico y droguerías, nada más. Entonces, es el total general, perfecto. Ahora, para las unidades subnivel, ¿yo debo calcular para el total? No, sino debo calcular solamente para estas 3 subcategorías o subniveles. Entonces, ¿qué hago? Este valor de Dolex que voy a obtener, voy a decir que a este conjunto de datos lo voy a filtrar solamente donde sea Dolex. Por eso es que yo agarro unidades subnivel y le digo, ¿sabes qué? Yo debo decir subnivel, primero obtengo ese subnivel, que es Dolex en este caso, y le digo, yo quiero calcular del total unidad, o sea, de esto, donde la marca sea igual a su nivel. Y por eso es que obtengo solamente estos valores de aquí. Luego, ¿qué hago? Yo genero un switch y digo, si es que el valor que obtengo es subnivel, ok, muéstrame este. O sea, si subnivel es total, que me muestre este de aquí. Pero si no es total, que me muestre los valores que están aquí. Por eso es que yo veo ahora 33.000 tanto, esto y esto. De esa manera. Al final, ¿yo qué necesitaría? ¿Necesitaría el seleccionado? No. ¿Necesitaría total unidades? No, tampoco. Solamente necesitaría el último, que es mostrar unidades. Y con eso ya tengo replicado lo que me solicitan a mí. El cliente me solicita esto, pues, ¿no? Entonces hay que darle eso porque eso es lo que me solicita. No hay de otra. ¿Sí? Ya está. ¿Posible? Todo es posible. Solamente falta creatividad, nada más. Un poquito de creatividad. ¿El resultado es el mismo? Es el mismo, pues, ¿no? Es el mismo aquí que aquí. ¿Se dan cuenta? 33, 6, 19, solamente que yo aquí yo lo puedo manejar las visualizaciones mucho mejor. ¿Sí? Aquí yo puedo poner primero total, o a total abajo, o total en el centro, o total donde sea, donde quiera ponerlo. Puedo manejarlo mucho mejor. Entonces, ya tengo esto. Ahora, ¿cómo hago? Porque eso es la primera fase, ¿no? Dentro de los gráficos que hemos visto, el primero de todos era eso. O sea, el primero de todos era justo eso, nada más. Generar esos valores, que ya lo tengo. Ahora, ¿cómo hago yo para que decir, pues, ¿no? Este segundo gráfico. Yo quiero que este valor de aquí, vamos a verlo aquí, ¿cuánto representa, por ejemplo, este de total de toda la columna? ¿Qué cuánto es? Es 1.900.107, ¿sí? ¿Cómo hago para cuánto representa esto, esto? Y quiero verlo aquí mismo en porcentaje. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo hago para poder hacer eso? ¿Qué me dicen? ¿Cómo podría hacerlo? Porque ya tengo el total, tengo esto, pero yo quiero saber a nivel de columna que la medida me dé esto, cuánto representa de cada uno de esos totales. ¿Qué me dicen? ¿Alguno? ¿Nada? Sé que hay que usar el divide, creo, pero Ya, ajá, sí, claro, el IVA vamos a usarlo, pero algo más. O sea, ¿cómo hago para obtener? Porque, por ejemplo, yo tengo en este contexto, en esos datos, que este es el valor de droguerías, el total, ¿sí o no? Aquí está, ¿se dan cuenta? Pero yo necesito también este valor de aquí, necesito. ¿Para qué? Para poder dividir esto entre esto. Así yo sé cuánto es esto del total, pues no, de esto, estos totales que están aquí. O sea, la suma de estos 4 totales que están aquí, ¿qué me va a dar? Estos 1.900.000. ¿Cómo sé cuánto es el porcentaje de esto con respecto al total? O sea, ¿cómo hago ese porcentaje? ¿Cómo lo creo? Ahí es donde obviamente debemos entender el contexto de filtro. Pero ¿qué cosa quiero hacer yo? Yo tengo el total de aquí, ¿verdad? Este total. Ahora, la operación que quiero realizar es a nivel de columna o a nivel de fila. O sea, quiero sumar esto y esto, ¿verdad? Estos totales. Cuando yo los paso así con el cursor, ¿cómo los veo? A nivel de columna, ¿sí o no? Entonces, esa columna, ¿a qué dato pertenece? A Atlántico. ¿Y Atlántico a qué pertenece? A categoría, ¿sí o no? ¿Verdad? Perdón, me estoy equivocando, estoy con otro ejemplo. ¿Este qué es? Total, 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 total. Ok, perfecto. Ahora, ¿el filtro de Atlántico debe seguir filtrando estos datos? Sí, ¿verdad? Porque si no dejaría de ser Atlántico. Debe seguir siendo Atlántico. Entonces, ¿cómo hago para poder obtener el total de esto, más esto, más esto, más esto? Pues muy fácil. Yo le quito el filtro de categorías. Digo, categorías, ya no quiero que me afecte el resultado.
Por lo tanto, al final, ¿qué me va a mostrar? Simplemente el acumulado de los 4, que va a ser, ¿qué? 199.000. Vamos a verlo. Mostrar, aquí vamos a hacer una nueva medida para que me entienda un poquito mejor, y le voy a dar el ejemplo ahí, ¿sí? Se va a llamar mostrar, perdón, se va a llamar unidades, mercado hoy. Ya está. Entonces voy a usar un calculate del total unidades, pero le voy a decir que yo no quiero, voy a ponerle all selected, ¿ya? All selected. Que categoría, ¿sí? Categoría no quiero que afecte el resultado de esta columna de totales. No quiero que afecte el resultado de categoría. Ah, ok. Entonces le voy a decir all selected y recuerden, estoy sobre total unidades. No estoy sobre unidades subnivel, sino sobre total unidades, que sería estos nada más, esto de aquí, ¿sí? All qué, all mercado. Y ahora aquí, por ejemplo, yo si aplico sobre un campo nada más, ¿esto me da el resultado correcto o no? Aquí es justo, es algo que deben tener en consideración. Cuando yo dentro de una visualización, ¿sí? Dentro de una visualización, coloco un campo de una tabla que no está asociada a ninguna de las demás tablas, pero lo estoy usando así como contexto de filtro, yo no puedo usar en el all o all selected un campo específico. Debo usar siempre toda la tabla. Si este campo, que es categoría, pertenece a la tabla de categorías, yo debo eliminar ese filtro, pero no puedo eliminar solamente ese campo, debo eliminar toda la tabla. Entonces voy a colocarle aquí, perdón, en la categoría, ¿no? Toda la tabla categoría, ¿sí? Categoría, ya está. Y ahí está, le doy enter. Y vamos a ver cómo nos da. El resultado debe ser, ¿qué cosa? Cuando yo le pase la medida aquí, debe ser 190.107 para todos, ¿sí? Para todas las filas, ¿sí? Ya está. Unidades mercado, aquí está. Y aquí está, miren, para todas las filas, ¿cuánto es? Es 101.900.107. Cumple, ¿no? Ahora, si yo quisiera el porcentaje, ¿qué debería ser? Este valor de total entre este nada más, ¿verdad? Y para estos de acá, para las siguientes filas, ¿debería ser lo mismo? Esto entre esto. No, ¿verdad? Porque el cálculo ahora que me piden, ¿cuál es? Que yo para el total quiero este entre el total de todos los valores que están, todas las categorías, pues, ¿no? Esta categoría, ¿cuánto ha vendido de todas las categorías? Eso es lo que me pregunta. Esta categoría, ¿cuánto ha vendido de todas las categorías? Entonces yo tengo que dividir esto entre esto. Ya lo tengo, o sea, ya tendría eso. Vamos a poner una medida llamada porcentaje unidades categoría, ¿sí? Porcentaje unidades categoría. Porcentaje unidades categoría. ¿Qué va a hacer ahora sí? Pues fácil, pues un divide nada más, pues, ¿no? Yo digo un ¿divide qué cosa? Quiero que dividas este valor de aquí, este del total, ¿a qué corresponde? A simplemente la medida total unidades, ¿no? ¿Verdad? ¿Entre qué? Entre las unidades del mercado all. Cierro. Pa. Y le voy a dar porcentaje. Porcentaje. Ya está. Una vez aquí, lo voy a colocar aquí para que lo puedan ver bien, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿cuánto representa esto? De esto, 17 punto tanto. Aquí, obviamente, siempre me va a salir para todos 17 punto tanto, ¿ya? Para los 4 me va a salir 17 punto tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final recuerden que yo estoy filtrando solamente este valor sobre este, pero este valor se está replicando para todos. Ahora, ya tenemos que ¿cuánto representa esto de esto? 17 punto tanto. Ahora, ¿estos valores de aquí de fila están correctos? Pues no, no están correctos, porque yo ahora ¿qué necesito? Ahora, yo necesito, vamos a quitar el all. Yo necesito, por ejemplo, vamos a quitar el porcentaje también, porque ya lo vimos. Que ahora, yo a nivel de columna ya dije, ¿cuánto representa esta categoría de todas las categorías? Ya obtuve el porcentaje. Ahora, yo necesito a nivel de fila aquí, ¿cuánto representa este de aquí de Dolex, de todos los Dolex, de todos los mercados? ¿Cómo haría eso? En el primero, cuando quise trabajar a nivel de columna, ¿verdad? A nivel de columna, ¿qué filtro le quité? El que estaba a nivel de columna, que es ¿cuál? Droguería, ¿sí o no? ¿Verdad? El filtro que estaba aquí, que filtraba esa columna, o sea, filtraba de esa manera, que cruzaba, pues, ¿no? En 90 grados con el valor de aquí. ¿Cuál es? Droguería. Ahora, en este caso, yo quiero filtrar Dolex y quiero que esto sea, ¿cuánto representa esto de todo esto? Yo estoy moviendo aquí en fila. Entonces, ¿cuál es el filtro que quiero borrarle? El que está en columna. Entonces, quiero borrar ese filtro de columna. Entonces, debo quitarle este filtro de qué es de mercado. Debo quitarle el filtro de mercado. Eso es lo que debo hacer. Entonces, lo mismo. Yo ya tengo este valor de medida. ¿Qué cosa es? Unidades un nivel. Pues sobre ese unidades un nivel, yo le voy a quitar el filtro de qué? De mercado. Nueva medida. Voy a buscar una nueva medida y se va a llamar, por ejemplo, unidades
categoría unidades. A ver, esto es unidades mercado all, ¿no? Ah, un segundo, me equivoqué. El de acá es unidades, acá. Este de aquí es unidades categoría. Muchos no me dicen nada. Categoría. Ya está. Y el otro sí se va a llamar unidades. Ahí está. Unidades categoría all. Porcentaje unidades categoría. Aquí está, unidades categoría. Uf, aquí está, nueva medida. Ahora sí. Unidades, vamos a crear aquí lo mismo. Unidades, mercado, all. Y decimos, yo quiero calcular las unidades del subnivel, es decir, esto de aquí, unidades subnivel, pero no quiero que estos valores de aquí de Atlántico me traigan el resultado. ¿Eso qué va a hacer? Si le quito el filtro de esto, me va a traer el total de Dolex, total. Entonces le voy a decir que quiero ahí qué cosa, el all, perdón, el all selected de mercado. Ya está, cierro, más nada. Y lo voy a colocar aquí, unidades mercado all. Ya está. Entonces, ¿cuánto representa esto? O sea, ¿cuánto es la suma de estos valores de cada uno de Dolex para cada uno de los mercados? O sea, 197.000 más esto de aquí, más el otro, más esto, 129.000, más todo. ¿Cuánto me da? Me da un total de 595.898. Entonces, ahora yo quiero dividir esto entre esto, pues no. Pues fácil, ahora sí nuevamente hago esto. Así como dice unidades categoría, voy a usar ahora unidades mercado. A ver, aquí, porcentaje de unidades, mercado. Y luego digo, ¿cuál es el valor que se está filtrando a nivel de fila? Pues unidades, subcategoría, su nivel. ¿De qué? Entre unidades, subnivel, all. Unidades, aquí está, unidades, mercado, all. Ya está. Y divido. A esto le voy a dar un porcentaje. Y lo voy a colocar acá. Y aquí tengo, ¿cuánto representa esto? De todo esto, el 33.11%. Y así para cada uno va a ser, pues, ¿no? ¿Cuánto representa ahora esto de esto? Pues representa el 28.54%. Y así. Ahora, yo tengo, voy a quitar esto y voy a quitar exactamente, tengo aquí este que es mostrar unidades mercado. Esto me va a mostrar a nivel de fila. Ahora, yo necesito también a nivel de columna mostrar unidades categoría. Lo voy a colocar aquí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que cuando sea total, yo quiero que me muestre este valor de aquí. Y cuando sea alguno de estos de acá, que me muestren estos valores de aquí. De modo que va a ser ¿qué cosa? 17.69%, 33.11, 20.87 y 27.00%. Así, en una sola columna, no separados. Para eso aplicaría lo mismo que hice en mostrar unidades. Lo mismo. Solamente que aquí sería mostrar porcentajes. Vamos a pegarlo nada más. Dice mostrar porcentajes. O sea, mostrar porcentajes, sí, porcentaje nada más. Mostrar porcentajes. Switch, el valor es lo mismo y aquí, en vez de total unidades, le coloco unidades. Si es total, ¿qué debe ser? Total debe ser unidades categoría, ¿verdad? Unidades categoría all. Perdón, porcentaje unidades categoría. Unidades categoría. Ahí está. Porcentaje unidades categoría. Y si fuera el otro, que es decir, estos subniveles, debe ser porcentaje unidades, mercado, porcentaje. Y ya está. Y vamos a colocarle este aquí como valor. Aquí. Ya está. Y colocamos porcentaje. Ahora, ¿qué me dice? Este mostrar, ¿qué hace? Que si yo tengo, por ejemplo, estoy en el contexto de filtro de total, ¿qué me va a mostrar? ¿Cuánto representa esto del total de la columna? O sea, de cuánto representa droguerías total de todas estas categorías, de estas cuatro. ¿Cuánto representa esto de estas cuatro? Esto es lo que me muestra. A nivel de fila me dice, ¿cuánto representa Dolex? De todas esas filas, me representa esto. Esto es lo que está mostrando. Así lo está mostrando. ¿Sí? Así. ¿Complicado? Pues un poquito, ¿no? Es un poquito de creatividad de esa parte ya. Entonces, cosas así puede ser que le pidan y van a
les puedo asegurar que va a estar complicadito que esto lo vean así a simple vista. No, no les puedo negar que esto sí es un poquito complicadito que lo vean así rápidamente a simple vista, muchachos. ¿Ah? Sí es complicado. Entonces, pero ustedes pueden ahora hacer a nivel del contexto, como le dije, ¿no? Que la medida trabaje por una parte a nivel de fila y por otra parte a nivel de columna, sí, sí pueden hacer eso. E incluso pueden decir, yo quiero que a nivel de todas las columnas que están aquí, que trabaje como está, a nivel total, perfecto, que trabaje a nivel de columna, o sea, sí, y que a nivel de los subniveles, o sea, en los subniveles que trabaje a nivel de fila, pero solamente para, por ejemplo, para Santanderes, que trabaje también a nivel de columna. Entonces, también puedo darle una condición más, pues, ¿no? Decirle, ok, si es Santanderes, ok, ya no va a ser del trabajo completo, sino va a ser otra cosa más adicional. Y comenzarle a agregar un poco más de complejidad, porque te pueden pedir, no te pueden pedir, cosas así me han pedido más bien, justo lo que les digo, ¿no? Que para todos la medida cumple así. Total, a nivel de columna, subniveles a nivel de fila, y para uno de justo esos mercados tiene que ser otro tipo de cálculo. No va a ser a nivel de columna ni a nivel de fila. Es otro cálculo que se debe hacer. Complejidad, muchísima. Mucha complejidad. ¿Sí? A ver, hasta aquí muchachos, ¿qué tal? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todos bien? ¿Volamos todos? ¿Cuántos siguen vivos por ahí? Algunos se está tirado en el piso convulsionando. Está, está complicado, ¿no? La verdad es que sí está complicado. Entonces, ya. Entonces, esto justo por eso es que esta parte no, o sea, en general, como les dije, esto no se enseña en el curso Master DAX. Esto así, con esto acá ya es demasiado complejo. O sea, en el curso Master DAX, si bien lo van a poder entender, ¿sí? Esto ya sí es un poquito complejo, pues, ¿no? Pero como ya saben el contexto de filtro, ellos ya conocen esas cosillas del contexto de filtro y todo lo demás, ya como que eso más o menos lo van a entender mucho más rápido, pues, ¿no? Entonces, esa es. Es que es así, esto es complicadito, cada vez se hace más. Y esto, como les dije, este es el nivel intermedio avanzado. Me han venido con cosas, pero sobre todo una empresa española con la que estoy trabajando, estoy trabajando como consultor. O sea, como consultor, trabajo como consultor de un consultor, imagínate. Curiosidades de la vida, es que contrataron a una persona para que se haga reporte en Power BI ahí en España. Y el pata sabe. Solamente que le dejaban cosas así como estas, incluso más complicadas, y Dios mío, el pata no sabía qué hacer y estaba que se sacaba los pelos. Pues. Y me llamó, me buscó y hablábamos y conversamos y ya así, le pude resolver el problema. O sea, pero no es que tampoco se la haya resuelto ahí, ¿ah? Sí me demoré un poquito, ahora hace una hora, pues pensando ahí media hora, hasta que viendo qué puedo hacer ahí con él viendo en vivo directo, pues, ¿no? Y así fue. Y así gané mi proyecto con España. Pues así contraté con España. Así fue gracias a él y que no podía hacer unas cosas y que yo también estuve sufriendo un poquito, pero salió. Entonces, este es el nivel intermedio avanzado. Hay uno que es más complejo, que ya no me acuerdo ni siquiera cómo lo hice. Por eso es que no lo traje por acá. Pero sí sé que está por ahí. Entonces, esto sería. Ahora, ustedes, una última cosa. Que es, ya hicimos todo. O sea, ya hemos llegado hasta este punto, que es este segundo gráfico. Hemos llegado hasta esto. Pero ahora, cómo hacemos para darle esto de aquí? O sea, que una parte se vea porcentaje y que otra parte se vea numérico. ¿Cómo le hacemos? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque este es el porcentaje de cuánto representa esto del total, pues, ¿no? O sea, esto del total. Y también necesitamos cuánto es este valor representado por la medida que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ver. Yo voy a crear en la medida, por ejemplo, esta medida que es mostrar porcentajes, aquí mismo lo voy a reemplazar, ¿ya? Unidades, porcentaje, categoría, lo voy a dejar así. En vez de unidades, mercado, porcentaje, voy a colocar simplemente unidades, subnivel, que es la medida que debo mostrar, pues, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué va a pasar aquí? Que como la medida está en formato porcentaje, todo se va a transformar en porcentaje. Yo no puedo darle a decir, ay, mira, ¿sabes qué? Este de aquí, porcentaje, este número es aquí. No puedo hacer eso. ¿Cómo hago para poder obtener eso entonces? Pues yo primero a la medida le debo dar aquí, en lugar de porcentaje, general. Le quito el formato que tenga. Me vuelve el formato que tenga, ¿sí? Una vez que me vuelve el formato que tenga, ¿sí? Una vez que me vuelve el formato que tenga, a ver, vamos a ver quién. Luego, ajá, exacto. Ahora, aquí le voy a decir con un format. A la medida, a la salida en sí, le voy a dar un formato y específico. Y le voy a decir, yo quiero que el formato de esa medida, unidades, categoría, sea de tipo, le voy a colocar aquí, la salida sea porcentaje, le coloco percent. Format, le paso la medida y le coloco percent.
Y aquí, al que está aquí, le digo, al que es numérico, format, unidad de subnivel, punto y coma, y el formato va a ser general, general number, creo que era. Sí, general number. General number. Ahí está. Así. Doy enter y vamos a ver qué sucede. Porcentaje para los totales y valores para estos datos de aquí. ¿Sí? Y esto, ¿por qué les puede servir? Porque a veces hay clientes que dicen, mira, ¿sabes qué? Cuando sea blanco, no quiero que me muestre blanco. O sea, si el valor es en blanco, no quiero que me muestre blanco. Y no quiero que salga cero, me dice. Ponle texto NA. Entonces, ¿cómo haces para ponerle NA en un valor que es numérico? Pues aplicando esto. Le dices, mira, ¿sabes qué? Si es que el valor es blanco, ok, tráeme este dato. Si es que el valor es tal, entonces ya lo haces con format. Ahora, una de las peculiaridades que ustedes dan de darse cuenta es que estos valores de aquí no son valores numéricos. La medida, el resultado no es numérico, porque ustedes seleccionan y mira qué sale aquí, formato texto, ¿sí o no? Entonces, se ha acoplado texto que la forma de que se visualiza sea en porcentaje y numérica es distinta, pero el valor es en texto. Estos son textos, ¿sí? Son textos. Eso es lo que tenemos. Como les dije, cosas así les pueden pedir. O sea, aquí tengo en blanco, por ejemplo, este fuera en blanco, ok, no quiero que salga cero, no quiero que salga en blanco, quiero que diga NA, pero no podemos hacer, no, quiero que diga NA. O sea, ay, Dios mío, es así cosas que son pequeñitas, en serio, cosas así piden muchos porque lo pueden hacer en Excel y dicen, ok, entonces lo quiero igualito en Power BI. Le va a pasar muchísimo cuando pasen reportes de Excel a Power BI, que a veces ellos lo hacen muy, muy manual y pasan un dato a un lado, pasan otro dato, hacen referencias así, datos por datos. ¿Y cómo pasas eso a Power BI? Pues modelado. Tu modelo debe ser o sea, debe ser un crack en modelado, porque si no, vas a volar con esa. Con las medidas nada más no la vas a poder hacer. Si te das cuenta, las medidas ahorita son un poquito complejas, ¿sí o no? Y eso que el modelo de datos está bien armado. Si tengo un modelo de datos mal armado, ay, no, no lo voy a poder hacer nunca, pues. No, pues no. Ni con el airecito de la Rosa de Guadalupe, no la voy a poder hacer. Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Tener un buen modelo de datos y medidas ya trabajadas correctamente van a salir, o sea, las medidas básicas van a salir sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, la última. Aquí acabamos y nos vamos al sorteo, ¿ya? Porque falta solamente esto. ¿Cómo le doy el color yo aquí? Le digo, ¿cómo al total le doy un color y cómo a los demás le doy otro color? Pues fácil, miren, vamos a entender esto. Yo en la parte donde digo subnivel, el subnivel que tiene subnivel que tiene el texto y tiene un orden. Entonces yo digo, cuando sea orden 1, quiero que me muestre un color. Y cuando sea mayor a 1, quiero que me muestre otro color. Entonces, selecciono aquí en la parte de gráfico, selecciono el objeto visual, me voy a formato y aquí donde dice formato condicional, aquí abajito, selecciono, digo, quiero que el porcentaje, el mostrar porcentaje, quiero colocarle un color de fondo. Activo y le voy a dar ahora en qué cosa. Uy, se murió. Ahí está. Otra vez. Color de fondo, lo activo. Y ahí está, me da el formato. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle, ¿sabes qué? Necesito no escala de colores, sino en reglas. ¿Y sobre qué campo? Sobre el campo de la tabla su nivel, el valor que es numérico, que es orden, pues, ¿no? Y automáticamente me va a sumar. Ahora, la suma de total, o sea, el orden para este registro de total, ¿cuál es? 1. Y la suma de 1 es 1. Aquí va a ser 2. Y solamente es el único valor, así que va a ser siendo 2. Este va a ser 3, este va a ser 4. Entonces, ¿yo qué le digo? Pues le digo que si el valor es 1, número que me dé este color medio mostaza. Le agrego otra condición y le digo que si es mayor que 1, número, recuerden número porque no hay problemas, y ya, pues le pongo 10 por si acaso, ¿no? Es 10. Si agrego más categorías ya que queda igual. Celeste. Lo voy a aceptar. Y ahí está, tenemos los datos correctamente como los necesitamos, sin ningún problema. ¿Llegamos al resultado final? Pues sí, cliente satisfecho, todo ok. Ya está. ¿Sí? Esto de acá, por ejemplo, esto es algo muy parecido a lo que hicimos con un cliente en Colombia. Esto fue lo que pedía, cosas así es lo que pedía. Esa persona que necesitaba que se replique lo que tenía en el Excel aquí. Y Dios, esto sí, encima que después cambió yo no era el representante principal, pues no, sino el secundario. Entonces, ya la persona que encargaba de capturar los requisitos no hizo una buena recaptura de requisitos y tuvimos que después cambiar. Pero esta es la base. ¿Sí? A ver, ¿todos bien? ¿Alguna consulta, muchachos? Aquí terminamos con el webinar, el evento del día de hoy. Sí, esto sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a ver el sorteo ahora de las últimas
3 becas del curso de Master DAX. Recuerden que el curso inicia el día lunes, ¿ah? El día lunes es de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿sí? El día lunes inicia. O sea, el lunes es este lunes de aquí. Lunes 28. Tenemos otro inicio del sábado, perdón, del domingo 11 también. Así que por esta vez voy a dejar que se puedan matricular en cualquiera de los dos, ¿ok? En el del sábado 11, porque en general era solamente para el lunes, pero voy a dejar que se puedan matricular en domingo, solamente domingos, o de lunes, miércoles y viernes de 8 a 10. Yo les recomiendo que sea de lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, son 2 horitas, son creo que es mejor trabajarlo así. La verdad es que no va a ser tan pesado, pero ya depende de ustedes, ¿sí? Por aquí, ¿alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro, aparte de todo? O sea, está complicado, bueno, no sé. El de Power BI ETL. Ah, el de Power BI ETL va a estar saliendo todavía para la quincena de julio. Sí, ese va a salir. Es que estamos actualizando también el curso de Power BI ETL. Ya hace falta lo último nada más para el proyecto. Ah, miren, en Power BI ETL hay una nueva mejora que va a ser ¿cuál? Ahora, recuerden que les dije que hay una parte que es captura de requisitos, entender el conjunto de datos y esa cosa, la parte del modelado y después la del preprocesamiento para después generar indicadores. Pues en Power BI ETL se va a generar eso con los archivos para que ustedes puedan llenar los indicadores que necesita el cliente, puedan validar y que incluso eso puedan generar un documento para que el cliente lo firme y queden por cerrado cuánto va a ser los indicadores que deben implementar. Entonces, eso es lo que estamos justo armando en Power BI ETL y va a tomar un poquito de tiempo, o sea, va a tomar como que unas semanas, porque solamente falta ese proyecto final, que yo voy a entrar como si fuera el cliente, el instructor va a ser como si fuera la persona que va a generar el reporte, va a hacer captura de requisitos, ustedes van a estar viendo ahí en ese momento, y cualquier duda que ustedes tengan sobre algo, porque yo quiero unos indicadores, ustedes deben preguntar, ¿sí? Ustedes deben preguntar ahí, por ejemplo, ok, En julio, para julio es ese. entonces, eso justo va a ser para julio. Ese enfoque de cómo ustedes lo van a hacer captura de requisito al cliente. El cliente dice, yo quiero este indicador. Ajá. Y ustedes preguntan, ¿no? Ya, pero eso de más o menos cómo necesitas, en qué tipo de visualización, más o menos esas cosas, todo eso deben tenerlo a priori. Entonces, eso es lo que vamos a implementar en el proyecto final del curso de Power ETL. 4 horas para hacer captura de requisitos, generación de la parte de modelado y preprocesamiento. Entonces, eso es lo que se va a hacer. Justo como para que Qué ya bueno, sea gracias. aplicado tal cual, pues, ¿no? Eso va a salir en julio. Ujú. Ok, gracias. Van a poder dime. Los ejemplos de ahorita están los vas a poner en algún sitio y el video. Sí, el video va a salir en el canal de YouTube y todos los materiales, ustedes se les compartió un link de Dropbox. En ese link de Dropbox en un ratito lo subo lo que hemos hecho hoy día, que está los super tips de Power BI 3. Aquí mismo Es lo el voy a mismo subir. es el mismo de los cursos. Yo ya estoy en cursos. Ah, no, en los cursos, ustedes, los que son de los cursos de ADC, ustedes va a estar aquí, en los super tips de Power BI, tercera edición. El día lunes a todos se les va a compartir este nuevo acceso. ¿Por qué? Porque esto no estaba así anteriormente. Me solicitaron Ok. que lo agrupara bonito para que ya sepan más o menos cómo estudiarlo. Entonces, lo que he hecho es agruparlo ahora de todas estas ediciones, ahí ven los videos y todo, y el día lunes se le va a brindar el acceso a esto. Y ya de ahí en adelante, todo webinar, todo taller que tengan, lo van a ver actualizado ahí. Igualmente, los que se inscriban a un curso, recuerden, los que se inscriban a un curso, van a recibir un curso, eso adicional, donde van a, por ejemplo, si inscribieron a Master DAX, ahora en este mes, y de acá a 3 meses tenemos una actualización, ustedes también van a poder acceder a esa actualización. O sea, van a poder ver las actualizaciones del curso también. ¿Sí? Entonces Qué estamos bueno. cambiando justo la forma en la que Excelente. almacenamos todo para que ustedes tengan acceso continuo a esas actualizaciones. Entonces, Qué bueno, aprovechen excelente. muchachos el precio de ahora, porque cuando hacemos nuevas mejoras sobre el curso para que sea más extenso, para que ocupen más, para que ustedes tengan más material, sube un poco el precio. Entonces, si ustedes se inscriben ahora y después aumentamos los materiales, ustedes van a poder acceder a eso sin costo adicional, pues, ¿no? Siempre van a tener las actualizaciones. Entonces, si van a inscribirse, te recomiendo que se espera por estos periodos, pues, ¿no? Entonces, eso sería. Estos materiales los voy a estar subiendo ahí el día lunes, como les dije. O sea, mañana, ¿no? Mañana van a estar
Y aquí tienen un montón, pues tienen los operativos de Power BI, primer reporte de Power BI, acá proyectos recursos humanos, el de Spotify que hizo Andrés, otros proyectos aquí también. Entonces, y aquí voy a subir los manuales, aquí van a subir las visualizaciones avanzadas, Teams con Power BI, Forecasting con Python, modelado dimensional, Power BI, Query en Power BI. O sea, acá creo que hay como tres subniveles, acá hay como dos, acá hay como tres también, y acá hay así, hay varios. Entonces, materiales un montón van a tener.